Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Musical, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal. Claro, dos intérpretes con un dúo muy particular realmente. Por un lado, Soledad Jiménez Muñoz, más conocida como Sole. Sole Jiménez, una gran cantante, autora y compositora española que, les cuento, ha desarrollado su carrera profesional a lo largo de más de 35 años, tanto en España como en América. Así que una grande, sin lugar a dudas, y obviamente un dúo con otra grande, Yoli Saa, una gran artista nacida en Pontevedra, en Galicia, en nuestra madre patria, así que se han fusionado para llevar adelante un dúo muy particular. Así que agradezco a la gente de Radio y Televisión Española que nos ha enviado este corte de audio para que nos dijeron, pásenlo en el programa y disfrútenlo. Realmente es así. Gracias a la gente de Radio y Televisión Española. Sole Jiménez, Yoli Saa, en el comienzo musical de nuestro programa en esta versión de Tacones Rojos. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, amigos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España, aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Estamos luego de nuestro querido Manuel Corral Livide en su programa Consentidos, Consentidos. Así que bueno, consentidos, con sentido propio, con todo. A Manuel, un gran abrazo. A ver si nos encontramos este mes de diciembre a tomarnos el café pendiente. Un saludo también para Carlos Ayo también. Así que bueno, damos la continuidad nosotros a lo que es la programación de esta casa, de esta Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 13 de diciembre del 2022, junto con todo un equipo completo de trabajo. En los estudios centrales de Radio del Pueblo, en la calle Perón al 1600, allí lo tenemos a Nicolás Olaechea, hombre del clan Olaechea, de la dinastía Olaechea. Así que Nico Olaechea, buen día, ¿cómo va? Bienvenido, como siempre, buen sábado. Estudios centrales de la emisora. Nosotros estamos desde nuestros estudios de radio, de nuestras oficinas, de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios. Estamos a los altos, vamos y venimos, pero armamos todo. Estamos con Belén Dipsa en producción y en redes sociales. Estamos con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa. Estamos con Mili Dipsa en lo que es producción y en el soporte técnico de nuestro programa. Y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el Santoral conmemora a San Francisco Javier. Así que a todos los Javier, un gran saludo desde aquí, desde el programa también. Javier Vence, por ejemplo, mi querido amigo Javier Vence también, así que le mandamos un gran saludo. Bueno, así que hablando de los santorales, les cuento que San Francisco Javier nació en 1506 en la localidad navarra de Javier, justamente en nuestra España. Es patrón de las misiones y de la comunidad foral de Navarra. Así que la gente de Navarra hoy de fiestas, así que me imagino el Centro Navarro de Buenos Aires cómo estará, ¿no? Obviamente para celebrarlo también, claro que sí. Bueno, además hoy les cuento que es el Día Internacional del Médico, así que para homenajear a los médicos, al médico que descubrió justamente el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés, y un tributo a todos los profesionales de la medicina que día a día se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial. Así que todos los médicos en líneas generales, un saludo enorme a mi querido amigo el doctor
Juan Carlo Amatucci, a mi querido amigo el doctor Alberto Raspino, al doctor Luis Cámara, que lo tuvimos en el programa con el tema de COVID, al doctor Roberto Carbone, gran otorrino también, al doctor Miguel Ángel Abud, un gran pediatra, excelente por cierto, al doctor Carlos Sana, que vive en Castelar, se llama Sana y es médico, miren qué contrariedad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que un gran abrazo para ellos. Creo que no me olvidé. Y un abrazo, un saludo al amigo, al doctor Nelson Castro, compañero de trabajo, obviamente, cuando estábamos en Radio del Mundo, que nos hemos reencontrado hace ya un tiempo en Radio Rivadavia. Así que bueno, para todos los médicos, un gran saludo en su día. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Les cuento que el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así también como concientizar sobre la situación en todos los aspectos de la vida. También hoy es el Día Internacional del Euskera. Claro, ¿saben por qué? Desde hace más de 70 años el pueblo vasco de Euskal Herria tiene su fiesta anual. Ya saben ustedes, el objetivo de este día es mantener viva una de las lenguas más antiguas de Europa, para que su legado no se pierda, para que los vascos diseminados por todo el planeta siempre tengan presentes también sus raíces. También teniendo en cuenta, a propósito del Día de Navarra, hoy que es el día de todos los navarros y navarras, cada 3 de diciembre la comunidad foral de Navarra celebra justamente este San Francisco Javier. Así que en este 2022 se cumplen 400 años desde que San Francisco Javier fue nombrado patrón de Navarra por la Diputación del Reino de Navarra a lo largo de esta jornada que se realizan multitud de actos y espectáculos a 12.000 kilómetros de distancia. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contenidos, tenemos de todo. Vamos a tener a Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito de último momento y el transporte a Argentina. ¿Por qué? Porque es un servicio que le brindamos en nuestro programa. Tendremos, Dios mediante, a Tony Cabot, con todo el deporte español, también lo que está pasando con la selección española, ya está en Mallorca. Está desde su base de operaciones en España, en Mallorca, así que bueno, seguramente lo vamos a tener un ratito para que nos cuente qué es lo que está pasando también en nuestra madre patria y la repercusión de la selección española con Luis Enrique a la cabeza. Tendremos a Berendipsa con las noticias sobre la realeza de España en un ratito, estaremos charlando con Mili Dipsa. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos de la colectividad y del espectáculo, tanto de Argentina como de España también. Y por qué no de Uruguay, claro que sí. Estaremos hablando con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, todo el deporte argentino. ¿De qué vamos a hablar? Hoy juega Argentina-Australia a las 4 de la tarde y nos va a dar desde su base de operaciones Roberto La Rosa todas las novedades que hay de último momento. Estaremos charlando también, ¿saben qué? Con Alfredo Luzar. Alfredo Luzar es integrante del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Quiero charlar un poco con él porque obviamente me comentaba la producción que es muy rica las vivencias de él, así que bueno, voy a preguntar un poco de las vivencias, de sus raíces que tienen que ver con La Rioja y con España y con Argentina. Estaremos charlando también con un caballero, con Ismael Prieto Canellada. Él es expresidente justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a charlar un poquito de lo que sus actividades, su trabajo, lo que hizo en el Asturiano, que me cuente un poco también de su llegada a la Argentina, le voy a preguntar, sus raíces asturianas y españolas. Estaremos charlando con Sofía García Pérez, esta joven, es autora de la muestra fotográfica Arte en la Mirada, en el Centro La Lina, Gorada y Silleda. Vamos a estar charlando con ella, que me cuente un poquito y nos cuente, también para ustedes, de qué se trata esta muestra fotográfica. La vamos a tener después del mediodía, ya confirmado también a Beatriz Carballo Regueira. Ella es presidenta de la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Sas y delegada por América ante el Consejo de las Comunidades Galegas, porque mañana, se presta la jornada de mañana, bellísimo fin de semana, nos va a contar sobre la sexta procesión náutica Virgen del Carmen. Así que bueno, y ya se van preparando para los 100 años de la institución también. Así que muchas instituciones están cumpliendo este año su centenario. Así que bueno, enhorabuena. Pero además tendremos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Así que bueno, para tenerlo todo, lo vamos a desplegar y lo vamos a comentar. Mili Dipsa en instantes nos va a señalar
cómo están las vías de comunicación, central de oyentes de nuestro programa también, y cómo pueden estar en contacto. Pero antes, la información es de último momento. Central del Tránsito, el caballero del tránsito, señor Ernesto Arriaga en el aire. Buen día, Ernesto, ¿cómo vamos? Buen día, ¿qué central de tránsito? Y te puse como una central. ¿Tenés una central? Yo no estoy en ninguna central de tránsito, que hay una ahí en la ciudad de Buenos Aires. Claro. De luna viernes, no. Pero, central Ernesto Arriaga de tránsito y transporte. No, yo no soy central de tránsito. No, pero vos conocés el tránsito de todo el país. Vamos a recapitular. Atención. Señoras y señores, llega el caballero del tránsito, Ernesto Arriaga en el aire, en el sol de nuestra España, edición federal. Hola, Arriaga, buen día. ¿Cómo va, mi amigo? Buen día, ¿cómo está? Mi profe, un gusto saludarlo, lo quiero mucho. Pensé que me ibas a decir Cacho. En cualquier momento. Bueno, ¿cómo andas, Ernesto? Lamentablemente un choque en la ruta 16, sí. Gente que iba a un tour de compras, sí. Y fallecen 5 personas, chocó con un camión. Yo reitero que esos tours de compra salen de cualquier lado, no están autorizados los micros, hay que ver los choferes, no sé qué pasará después con el peritaje, pero lamentablemente chocó el auto con un camión de atrás. ¿Cómo chocó un camión de atrás? No entiendo. Se duermen, están desatentos. Bueno, 5 lamentablemente de Santiago del Estero, que vienen a los tours de compra famosos de acá de la y fallecieron 5 personas. Claro. La ruta justamente está parcialmente cortada y ahora se van a hacer los peritajes, saber qué pasó. Claro, sí. Aparte Arriaga, los papeles hay que ver si están en regla, estos tipos de micros, ¿no? Vos me estás comentando eso también, Ernesto, ¿no? El 70% de estos micros no tienen la BTV. Claro. No sé, todavía no hablo. Claro, alguna falla mecánica, algunos frenos, algo pasó. Sí, señor, perfecto. Entiendo. Qué terrible. Ahí está. Bueno, y después el resto de las novedades. Si te parece bien. Sí. Después agrandamos después de la hora que diga a las 12. Sí, después de las 12. Sí, ahí está, 12:30. Hacemos un pantallazo general y hablamos también, porque hablando de las BTV, después vamos a hablar un poquito también de ese tema, si te parece, querido Arriaga. ¿Estamos? Me parece muy bien. Bueno, perfecto. Estimado Arriaga, hasta luego, fiu, mi amigo, Un abrazo desde acá, desde la central de tránsito. Eso es terrible. Abrazo, Ernesto Arriaga, el caballero del tránsito. Claro, dije, central de tránsito se pone loco. Pero bueno, así estamos en vivo. Así que 10 de la mañana, 21 minutos, 14:21 en nuestra madre patria, 1 hora menos en Canarias. Mire, Dipsa, ya nos está avisando la producción que ya estamos en contacto con la gente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Ahora me van a contar. Ya lo tenemos confirmado. Bien, perfecto. Mili, buen día, buen sábado. Redes sociales y central docente del programa, por favor, vamos. Muy, pero muy buen sábado, bonito fin de semana. Atención, hoy a prepararnos, así es, a las 4 de la tarde, ahí esperando el partido de Australia y Argentina. Pero mientras tanto, hasta las 13 horas acá con el sol de nuestra España. Muchos que nos escuchan por aire, muchos que nos escuchan por internet, o quizás algunos prefieren escucharnos después del programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy, pero muy simple. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Simple, buscan en YouTube El Sol de Nuestra España, o mismo en Google ponen El Sol de Nuestra España, y ahí nos pueden encontrar, suscribirse gratuitamente, porque amigos, amigas, recuerden que es gratuito suscribirse en el canal de YouTube del Sol de Nuestra España, para volver a disfrutar de los programas y las entrevistas que fueron parte de los mismos. Así que estamos ahí en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos buscan como @elsoldenuestroespaña, muy simple, y si no también a través de la central de oyentes, como todos los sábados decimos, se pueden comunicar durante el programa y en la semana también al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, y obviamente si llaman desde un teléfono fijo recuerden el prefijo 15,
15 36 76 6100, mensaje de texto, de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamada de WhatsApp o la llamada común y corriente. Ahí estamos atendiendo desde MIBE Producciones. Perfecto, Miri, muchísimas gracias. Datos de la hora anterior, todavía no tenemos los actualizados. Viene un poco remolón los sábados a la mañana el servicio meteorológico. Datos de la hora anterior, 22 grados 3 la temperatura, 59 el porcentaje de humedad, cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Señoras y señores, en 30 segundos, ya me está avisando la producción, estamos enganchados con la gente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos que venimos, Nico. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan particular de nuestro Centro Riojano Español de Buenos Aires, que, por supuesto, ya mañana, recuerden que quedan pocas horas ya, mañana arrancan al mediodía con el gran almuerzo de fin de año. Ya me comentó Pedro Valenciaga justamente hace un par de días que ya tienen todo listo, todo armado desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de show. Bueno, tienen todo preparado realmente. Así que enhorabuena porque va a ser una jornada muy especial, la de mañana. Aparte, mañana domingo promete ser un día muy importante también con respecto a las condiciones climáticas para disfrutarlo. Así que bueno, enhorabuena. Pero ¿saben qué? Ustedes saben que aquí en el Centro Riojano Español de Buenos Aires y en este rinconcito de nuestro programa le damos personalidades también, vivencias de distintos integrantes de la institución. Y les cuento que el que tengo en línea, el integrante que tengo en línea, aparte de ser integrante del Centro Riojano Español, tiene una historia muy particular, muy especial sobre sus raíces riojanas españolas. Y lo tenemos en línea. Él es Alfredo Luzar. Alfredo, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Oscar lo saluda, ¿cómo va? Muy buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros, Alfredo, en este ratito, en este sábado de la mañana. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Bueno, Alfredo, usted integra el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Cuéntenos un poquito qué es lo que hace en la institución. Sí, soy miembro de la comisión. Ajá, bien. Ya hace unos cuantos años. Bueno, no vamos a decir la cuestión de la cantidad de años, por la cuestión de coquetería. Lo noto un caballero joven, trabajador en el Centro Riojano, así que enhorabuena. Bueno, cuéntenos un poquito sus vivencias, cómo llegó acá a la Argentina, sus raíces españolas, sus descendientes. Cuéntenos un poquito y le contamos a la audiencia, estimado Alfredo. Lo escuchamos. Sí. Yo vine hace exactamente 65 años, Ajá. a la edad de 14. Sí. Y cuando vine fui a parar a la provincia de Corrientes, porque en aquella época no permitían estar más de, cuando era uno menor, tenías que ir a 500 kilómetros de la capital federal. Y yo estuve en Corrientes con unos tíos hasta los 20 años. Sí. Y a los 20 años vine a trabajar a Buenos Aires y ahí estuve trabajando en una casa mayorista textil durante 10 años. Ajá. Hasta que me casé y yo después empecé con un almacén en Solís y Venezuela. Sí. Y ahí he estado 45 años. ¡Apa! Toda una vida, Alfredo, toda una vida sin lugar a dudas. Así que ahora, Alfredo, le pregunto, bueno, usted como distintos inmigrantes que llegaron acá a la Argentina,
tuvo que ir a la provincia de Corrientes. Qué lejos de Buenos Aires, porque, claro, todos los que vienen a la Argentina, la puerta de ingreso, de entrada a este país es acá la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero usted se tuvo que trasladar al litoral argentino, a la provincia de Corrientes, y me decía que usted tenía o tiene familia ya también en Corrientes. Sí, tenía tío. Ah, sí. Pero no permitían a los emigrantes. Teníamos que estar a 500 kilómetros de la capital federal. Claro. Alfredo, le pregunto, ¿de qué parte de La Rioja es usted nacido? De Brieva de Camero. En la sierra de Camero. Sí, señor. Bueno, así que estuvo en Corrientes, después vino a Buenos Aires, como usted recién comentaba, trabajó en una empresa textil, después puso su negocio como tantos españoles acá en la República Argentina. Usted me hace recordar un poco también a mis abuelos, que eran gallegos, yo soy nieto de gallegos, que mi abuelo cuando vino, obviamente, con mi abuela, desde allá, desde Carballiño, en Ourense, claro, venían con una mano atrás y la otra adelante. Y ellos no se conocían, se conocieron acá en la Argentina, ¿no? Y después, bueno, se conocieron, formaron la familia, se casaron, etcétera, etcétera. Pero además hay otra cosa, ¿no es cierto? Como todo español que venía de allá a forjar un porvenir, un futuro, como usted, que puso su negocio acá también. Y acá, bueno, se casó, acá en Argentina, y conoció a su esposa, ¿es así? Y ella es gallega nacida en Galicia. Ajá, ¿de qué parte de Galicia? De un pueblo que se llama Lariño, cerca de Muros de San Pedro, en la provincia de La Coruña. En Coruña, perfecto. Bueno, y Alfredo, cuéntenos un poquito. Obviamente se vino en aquella época en barco. ¿Volvieron a España? ¿Volvió a La Rioja usted, Alfredo? Sí, por suerte, estoy yendo ahora todos los años. Bien. Gracias a Dios, por suerte he ido muchas veces. Bueno, enhorabuena. Bueno, cuéntenos un poquito. Allá en La Rioja, ¿tiene familia actualmente también, Alfredo? Sí, tengo familia, tengo un hermano, sobrinas y muchos amigos de la infancia. Bien. Es lo que me obliga a ir todos los años. Bueno, ahora usted, como esta radio y nuestras multiplataformas digital, vamos a todo el país y a todo el mundo, y también a España, obviamente, así que le puede mandar un saludo a la familia, porque les va a llegar a través de las redes sociales también el saludo suyo, que hoy está usted como protagonista, ¿no es cierto?, en nuestro programa. Y otra pregunta, ¿cómo llegó al Centro Riojano Español, Alfredo? ¿De qué manera? ¿Cómo es que llegó allí a la institución? Sí, bueno, uno siempre trata de estar cerca de los paisanos y cerca de esto. Y bueno, yo hace ya como casi 30 años que soy socio del Centro Riojano. Sí. Y siempre los afectos de La Rioja y te tiran, y uno se junta trata de juntarse con los paisanos. Claro. Perfecto. Bueno, acá usted formó una familia también, obviamente. Cuéntenos un poquito la familia que tiene acá, Alfredo. Y bueno, tengo la señora que es gallega, que nos conocimos, lógicamente, cuando no, en el centro lucense. Ajá, bien. En el centro, ahora el centro de Galicia. Sí, señor. Y yo tenía 21 años y la que es hoy mi señora tenía 20. Ah, qué lindo. Y tenemos 2 hijas y 2 nietas. Ah, bien. Y pregunto, ¿sus hijas, sus nietas han llegado a conocer su tierra natal, Alfredo? Por supuesto. Mi gran orgullo ha sido siempre que conocieran el pueblo, donde nació la madre y donde nació el padre. Pero qué bien. Y gracias a Dios, las dos han ido al pueblo donde nació la madre y donde nació el padre. Qué orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo eso, que conozcan donde hemos nacido.
Claro, qué orgullo realmente, Alfredo. Alfredo, ¿cómo se llama la patrona? Cuéntenos. María Balbina. Ah, María Balbina. Bueno, perfecto. Así que qué lindo conocer estas vivencias y las raíces riojanas en este caso, cada una con su estilo, con su particularidad, con una esencia muy particular, una presencia de España aquí en este programa y en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires. ¿Cómo se prepara para mañana la gran fiesta de fin de año, mi estimado Alfredo? Con mucho entusiasmo, porque siempre estoy tratando de ver a los paisanos, que los pocos que quedamos, pero y los descendientes que ya nos conocemos de varias fiestas que hacemos, así que, y tratando de pasar un día hermoso. ¿Vale? Claro que sí. Alfredo, ¿cómo se van preparando? Usted también, obviamente, para los 100 años del Centro Riojano, que el próximo 19 de marzo, el año que viene, se festeja y se va a tirar la casa por la ventana. ¿Cómo se va preparando usted también? Porque al estar tantos años en el Centro Riojano Español, usted también como protagonista, como tantos riojanos que están en la institución, ¿cómo se va preparando para el centenario de la institución? Cuéntenos. Con mucho entusiasmo y tratando de que la fiesta se pueda realizar bien, que salga todo bien. Y con mucho orgullo, imagínense que celebrar 100 años, no se celebran más de 2 veces, así que por último. Ya lo creo. Como dice el refrán, no se celebra todos los días, sin lugar a dudas. Bueno, amigos, recuerden que el Centro Riojano Español de Buenos Aires está en Avenida Belgrano, 952, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, para que se ubiquen a media cuadrita, o un poco menos a media cuadra de Avenida Belgrano y 9 de Julio. Así que Avenida Belgrano 952, también está el mail de la institución, aquel que quiera mandar un mail, que es centroriojanobsas@gmail.com, reitero, centroriojanobsas@gmail.com, y aquellos amigos que quieran saber un poco algo más, si tienen alguna inquietud, ya ir pensando, no para mañana, obviamente, por la gran fiesta con un show espectacular que ya está todo preparado, y una gran gastronomía, sino ya para el 19 de marzo, para ir ya tomando informes, reservas, un teléfono de WhatsApp o celular, que es el 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16, o nos llaman aquí a la radio, que con todo gusto a nuestro programa le vamos a brindar la información. Mi estimado Alfredo Luzar, ¿cómo le dicen? ¿Es Alfredo Luzar o Alfredo Luzar con acento en la U? Dígame. No, Luzar, perfecto. Yo le voy a decir por su nombre de pila, Alfredo. Alfredo, yo le agradezco este sábado a la mañana, este ratito, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. Gracias por este ratito, por sus vivencias, y a seguir disfrutando de lo que usted está haciendo en el Riojano, con su familia, yendo a disfrutar de su tierra. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Le mando un gran abrazo, y para cerrar esta charla con usted, mi querido Alfredo, y para toda la audiencia, vamos a disfrutar lo que es la clásica música tradicional de La Rioja, con esta Jota de Briones. ¿Qué le parece la idea, Alfredo? Estupendo. Muy bien, vamos con la música. Alfredo, abrazo grande y nos estamos viendo, Gracias igualmente. Gracias, no me corte, que quedamos en línea privada. Así disfrutamos de la música tradicional de La Rioja, señoras y señores, en esta versión tan particular de esta Jota de Briones. La música, por favor, vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583.
DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, más la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. 10 de la mañana, 43 minutos, en la hora en la Argentina, 14:43 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. En un rato ya nos vamos a ir a Mallorca en directo. Allí tenemos a nuestro periodista de deportes, Tony Cabot, con todas las informaciones de la selección española. Bueno, datos del tiempo en Buenos Aires, ya datos de las 10 de la mañana. 23 grados, 8 décimas en la temperatura actual en la metrópolis, 53 el porcentaje de la humedad, la presión 1010,8 hectopascales, viento del norte a 3 kilómetros en la hora, el cielo está algo nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, en estos momentos en Madrid, capital de nuestra madre patria, el tiempo está prácticamente soleado, pero 6 grados 4 décimas de temperatura. Y no les digo otros lugares, de Castilla y León, Valladolid, 2 grados 3 de temperatura. De Santiago de Compostela, 7 grados 4 de temperatura. Bueno, así están las condiciones climáticas en nuestra madre patria. Un gran saludo a mi querido amigo Jorge Colari,
y para Aida, para Jorgito, para toda la familia Colari que nos están escuchando. Un beso enorme, grandes amigos hace ya muchos años y que comparten también nuestro programa. Así que mi querido Jorge Colari, un gran abrazo, un beso para toda la familia y gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Un beso enorme a la distancia, porque está en Galicia, en España, a Teresa Michelón Martínez, la hija de Maite Michelón Martínez. Bueno, Teresa, un beso enorme. Sabes que te quiero mucho y te queremos mucho. Así que bueno, en cualquier momento estaremos charlando con ella para que nos cuente también algo de sus vivencias allá en nuestra madre patria. Así que a 12.000 kilómetros de distancia, un beso enorme, un bico enorme, querida Teresa Michelón Martínez. Gracias por estar como siempre con nosotros también. Bueno, y además, hablando de sociales, un beso enorme a Vanessa, a Flavio, que son los papis de Abby. Así es, le mandamos un beso enorme a la familia Sánchez Bello, Bello Sánchez, así es. Bien españolísimos los apellidos, Sánchez y Bello. Abby tiene pasaporte español totalmente. Exactamente. La verdad que sí, así que le mandamos un beso enorme. Fue el primer añito y le mandamos desde acá, desde el sol de nuestra España, un beso muy grande para ellos y bueno, para toda la familia. Bueno, un beso enorme, enorme entonces. Bueno, seguimos ahora en el sol de nuestra España de esta manera porque les cuento que los números de anoche de las quinielas en la ciudad, anoche a la cabeza favoreció al número 1001, 1001. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció el número 2481, 2481. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza favoreció el número 464, 464. Santa Fe, anoche a la cabeza 0074, 0074. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 8860, 8860. Y en Córdoba, anoche a la cabeza favoreció el número 3617, 3617. Minidipsa, recordamos, central de oyentes vía celular del programa, como también todas las redes sociales. Vamos. Muy bien, recuerden que en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook. También, obviamente, en lo que es el canal de YouTube del Sol de Nuestra España y pueden volver a escuchar todos los programas de este año 2022 y las entrevistas también de los mismos, así que quieren una entrevista puntual, entran ahí, lo pueden escuchar perfectamente. También los programas están completos, salvo la música que, como siempre decimos, acá respetamos a los artistas, así que ahí hay algunas modificaciones porque nos preguntan a veces, ¿por qué no dejan los temas completos? ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, para respetar a lo que son las autoridades de los artistas. Y bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, como El Sol de Nuestra España, y en la central de oyentes, como todos los sábados decimos, que es la siguiente: 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Bien, correcto, entonces. Y a propósito, después vamos a charlar un poquito. Coméntalo ahora, porque hay una votación para los amigos oyentes. Así es, recuerden que estamos nominados, El Sol de Nuestra España está nominado al Premio Seibo 2022 que organiza UCADE, la Unión de Colectividades en Argentina, para el desarrollo dedicados al ámbito cultural, académico y social en todo el país. Así que estamos muy contentos de estar participando. Estamos gracias a ustedes que nos eligen todos los días, los sábados al aire, después también por la plataforma digital. Así que estamos ahí participando como mejor programa de radio, televisión de colectividad. Estamos representando a nuestra querida colectividad española. ¿Cómo pueden hacer para votar? Es muy pero muy simple. Ya está subido el video con todas las instrucciones. En Instagram, Twitter y Facebook van a encontrar el video donde les explicamos cómo pueden hacer para votar. Ahí está el link para que entren, hagan clic. Son 3 clics. El link para entrar, después el clic para votar y el clic para enviar. Muy pero muy simple, la verdad que sí. Y si no, se comunican a la central de oyentes 11 36 76 6100 y les brindamos ahí el link para que nos voten. Esto cierra el 6 de diciembre. Hay un poquito de tiempo, pero nos damos vuelta y ya estamos ahí. Exactamente, exactamente. Bueno, así que apurarse entonces porque vale la pena poder todos participar de esta manera. En 30 segundos llega el rinconcito tan esperado por nuestros amigos oyentes. El rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto. ¡Vamos! El Sol de Nuestra España. El programa para toda nuestra colectividad.
Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Un beso enorme para Mari, la mamá de Juan Alberto, para don Juan, que está restableciéndose. Veamos, don Juan, todavía. Un abrazo grande, querido. A portarse bien, don Juan Baliari, ¿eh? Así que hacer los deberes como corresponde. Un abrazo, un beso para Guille, mi querido Guille Baliari, para Fernanda, bueno, para toda la pandilla Baliari que sé que escuchan el programa. Y bueno, y si hablamos de la música, en este rinconcito de Juan Alberto, uno de los intérpretes, de las intérpretes que a él lo vislumbraba realmente, era esta mujer muy especial, con una voz muy particular, cantaba copla, canta, bueno, ahora no, ya no está en actividad, vive, gracias a Dios la tenemos viva, copla, flamenco, sevillanas, gran cantaora, cantante de copla española, nació en La Huelva, en la calle Las Colonias, hija de Rafael Hernández y Josefa Peralta, que miren, tenía una pescadería. Pero esta mujer, además, estuvo relacionada con artistas de talla como Rafael Farina, Juanito Valderrama. Es más, inclusive hasta este año le han dado premios. Este año, 2022, el premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenco. Este año, el año pasado, el premio Bandera de Andalucía de las Artes. ¿Qué les puedo contar? En el 2019, socia de honor de la Casa de Andalucía de Aranjuez. 2019, medalla de Sol de Oro. No sería Sol de España, pero es Sol de Oro. Así que en este caso. Así que bueno, hasta, claro que sí, hasta una mujer de esta trayectoria artística, sin lugar a dudas, la gente la ovacionaba cuando estaba en un escenario. Bueno, ella se llama Antonia Hernández Peralta. Todas la conocemos como la reina del fandango. Estamos hablando de Perlita de Huelva. Y Perlita de Huelva, en esta versión tan particular, dice con este título: Tengo un te quiero. Esto es El Sol de Nuestra España. El momento del deporte español, la selección española está con Luis Enrique a la cabeza y lo tenemos desde nuestra base de operaciones en España, a 12.000 kilómetros de distancia. Ya está instalado en su Mallorca. Mi querido Tony Cabot, desde Buenos Aires, Argentina, te digo buen día, buenas tardes para vos en España. ¿Cómo estás, Tony, querido? Oscar, un saludo enorme para ti, para toda la audiencia, para toda la gente que nos escucha. Y sí, como te decía, contraste enorme de llegar de Buenos Aires, de la ciudad de la furia, como le llamáis, a esta isla de la calma que es Mallorca, y más todavía en este mes de diciembre que recién empieza. Pero aquí estamos en Mallorca, 12.000 kilómetros de Buenos Aires, Oscar. Bueno, qué lindo la pincelada que me diste recién antes de salir al aire, que me comentabas de lo que tiene que ver con un lugar pesquero allí en Mallorca, que te encontraste con gente. Es así, ¿no es cierto, querido Tony Cabot? Sí, te comentaba el contraste tremendo de llegar del caos absoluto de Buenos Aires, directo, sin escalas, no a Mallorca, sino a un pueblecito de pescadores que hay al sur de la isla, en la colonia de San Jordi, en el pico sur de la isla de Mallorca, donde en 3 o 4 días me he cruzado con 10, 12 personas, 4 pescadores, 2 mujeres mayores paseando al perro y la panadera y poco más. O sea, es un pueblecito que, sobre todo lo que te digo, llegando de un sitio con el tan frenético como Buenos Aires, sí, llegar a un sitio tan tranquilo, pues es impactante para los sentidos, para el ojo humano y para todo. No te digo que sea ni mejor ni peor, pero es un shock absoluto de repente llegar, pues eso, a un pueblecito de pescadores. Además en Mallorca está lloviendo estos días, hace frío, la gente no sale a la calle cuando hace frío y sinceramente es una maravilla, y todavía más para ejercer el periodismo, para escribir, para salir al aire, desde un sitio que es prácticamente un centro
hablo de un retiro espiritual, como dicen ahora los modernos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, lo más importante es que te encontraste ahí con la familia, con tu madre, con tus afectos, y eso es muy importante, Tony, y estar llevando tu base operativa desde allí, desde Baleares, en este caso. Mirá, estoy viendo datos del tiempo. Tenés en estos momentos un promedio de 14 grados y medio, 15 grados allí en Mallorca en estos momentos, ¿eh? Sí, así es. Ha hecho 2 días de lluvia y Ujú. hoy ha vuelto a salir el sol y Sí, estábamos por la mañana, la verdad, creo que eran 17, 18 grados, sí, pero sí. era de estas típicas mañanas que mientras me tomo el cafetito, uno se puede poner en manga corta un rato, gafas de sol, clima muy agradable. Luego se va yendo el sol y empieza un poquito el momento más fresco del día, pero las mañanas están preciosas aquí en Mallorca, en pleno Mediterráneo, Oscar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y el clima, digo yo, y pregunto, ¿estará agradable en la selección española, querido Tony Cabot? Porque Luis Enrique, obviamente, uno lo ve frenético en la cancha dando instrucciones a los muchachos, a los jugadores. ¿Y cómo está la selección española? ¿Cómo está la roja, querido Tony Cabot? Bueno, pues para poner un poquito en contexto, España va a jugar el martes a las 20 horas española, 16 horas argentina, contra Marruecos los octavos de final del Mundial. Ajá. Pero España cayó ante Japón en el último partido de la fase de grupos, llegó a estar eliminada durante 3 minutos, pero los goles de Kai Havertz, el delantero alemán, que jugaba a la misma hora Alemania contra Costa Rica, nos metieron a España en octavos de final. El rival va a ser Marruecos. Y como decía, gracias por este mundial, gracias al fútbol por este mundial, gracias al fútbol por esta última jornada de la fase de grupos, gracias a España por haberle ganado a Arabia Saudí en la primera jornada por 6 goles, porque esa diferencia de goles se ha conseguido, que consiguió el cuadro de Luis Enrique, permitió a España meterse en estos octavos de final, pero sobre todo gracias a Alemania por ganarle a Costa Rica en la última jornada, porque España no hizo los deberes ante Japón, perdió 2-1 ante el cuadro asiático, se complicó durante mucho tiempo la clasificación para los octavos de final, pero sobre todo fue un electroshock, un susto tremendo para el cuadro de Luis Enrique, que venía en una ola de optimismo después de haberle ganado a Arabia Saudí y haber empatado en un partido muy bueno contra Alemania, y parecía que era una de las grandes favoritas para el Mundial, pero esta derrota contra Japón nos ha vuelto a poner en nuestro sitio. Han vuelto a arreciar las críticas contra el cuadro de Luis Enrique, que en un tramo del partido no tuvo reacción para meterle un gol a Japón, es decir, empezó ganando España con gol de Morata, remontó Japón en los primeros minutos de la segunda parte, estuvo eliminada España durante unos minutos, no tuvo capacidad de reacción España para ganarle a Japón, y todos los focos apuntaban al partido de Alemania, que también perdía contra Costa Rica y necesitaba ganar a Alemania para España clasificarse, y es lo que pasó. España perdió contra Japón y Alemania ganó contra Costa Rica y nos metió en la fase definitiva de este Mundial de Qatar, que tantas sorpresas está deparando en el mundo del fútbol y tantas alegrías está dando al hincha neutral, porque está pasando de todo y todo bonito en este Mundial, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, ahora simplemente hay que esperar el próximo 6, el martes, ¿no es cierto? Cuando España lleve adelante su propuesta en el campo de juego, bueno, y que hagan bien los deberes, obviamente, ¿no? Porque toda la gente está aguardando a ver qué es lo que pasa. Porque, Tony, yo te pregunto, ¿no? Y vos sabés que mucha gente se estará preguntando, ¿te volvió el alma al cuerpo cuando estaba viendo la selección española con el tema de Costa Rica? ¿Cómo lo sentías vos? Porque se venía lo peor en este caso, ¿no es cierto? Claro, es que es como te decía, Óscar, Sí, España sí, venía en una dinámica muy positiva tras las 2 primeras victorias, y el partido ante Japón era prácticamente un trámite. Claro. Además empieza ganando España con el gol de Morata, remonta Japón y gana Costa Rica-Alemania. Entonces España está fuera durante unos minutos. Entonces a todo aficionado español le vino una sensación que no se esperaba tener en estas fases preliminares del Mundial, Sí. y durante unos minutos España estuvo eliminada. Claro. Entonces, para mí es una cura de humildad y es una buena manera de afrontar los octavos de final. Y también todos son buenas noticias. La realidad es que se perdió
susto en el cuerpo para estar más atentos para el próximo partido contra Marruecos. Claro. Al estar segunda de grupo, se consiguió meterte en un cuadro alejado de Brasil y alejado de Argentina. Es decir, España juega contra Marruecos y en los hipotéticos cuartos de final jugaría contra el ganador del cuadro entre Portugal y Suiza. Ajá. Por lo tanto, tienes un camino prácticamente, no de rosas, pero sí mucho más tranquilo y allanado que en el otro cuadro que hubiese sido si estaba primera España. Es decir, todo son buenas noticias, menos esa sensación de ver que España no pudo con Japón. Llegaron los viejos fantasmas de una España que más allá de Morata no disponía de plan B para marcar goles, que era una España de mucho toque, era una España con dos extremos a pierna cambiada que permanentemente iban hacia el centro donde estaban todos los jugadores y toda la defensa de Japón, que se plantó con un 5-4-1. En los medios españoles se empieza a criticar a España por eso, porque no hay plan B, porque había un momento que era propicio para colgar balones, pero no están ni Borja Iglesias ni José Lu, que son dos delanteros centro españoles que Luis Enrique decidió dejar en casa, y además los de Luis Enrique no negocian lo de sacar la pelota desde atrás. España quiere jugar sacando la pelota con los centrales, pasando líneas a través del pase corto, y hubo algunos momentos en los que presionaba muy bien Japón, y España con esa insistencia y esa rigidez a la hora de tener un plan de juego que es siempre sacando la pelota muy arriesgadamente desde atrás, pues nos puso en apuros Japón. Por lo tanto, la sensación de pájara que dio la selección española durante algunos momentos de esta segunda parte ante Japón preocupa bastante al entorno de la selección española, porque nos han puesto en nuestro sitio, pero como te digo, Óscar, para mí son buenas noticias porque empieza un mundial nuevo. No hay ni un solo equipo que haya sacado los 9 puntos en esta fase de grupos. Ha caído Alemania, ha caído Bélgica, ha caído Dinamarca, ha caído Uruguay, y la realidad es que hay muchos equipos de la Confederación Asiática y de la Confederación Africana que están en estos octavos de final. Sí. Japón Sí. dio la gran sorpresa, más allá del partido contra España, le ganó a Alemania también. Corea del Sur se clasificó ayer de forma agónica, dejando fuera a Uruguay. Brasil va a jugar contra Senegal. Camerún también le ganó ayer a Brasil 1-0. Es el mundial de las sorpresas. Por eso, más allá de que España tuviese un tropiezo contra Japón, estamos en octavos de final. El equipo de Luis Enrique está listo y está predispuesto para este partido, y ya sobre todo no tenemos ese aura de equipo ganador. Ya hemos bajado a tierra, así que empieza un mundial nuevo. Marruecos el martes. Si se le gana a Marruecos, se jugará contra el campeón, contra el ganador del Portugal-Suiza. Y déjame decirte, Óscar, Sí. España-Marruecos no es un clásico, porque ha habido pocos partidos en la historia del fútbol entre España y Marruecos, más allá del Mundial 2018, donde se empató 2-2, pero es prácticamente un derbi, pues un rival muy cercano. Hay una comunidad marroquí enorme en España, Sí. y sobre todo somos países vecinos, así que va a ser un partido muy bonito entre un Marruecos que viene jugando muy bien al fútbol, en fase defensiva es prácticamente imposible meterle goles, solo ha recibido un gol en el tercer partido de la fase de grupos, y además tiene jugadores que están en los equipos punteros europeos. Tiene a Hakim Ziyech, que es el extremo derecho del Chelsea, tiene al lateral derecho del Bayern de Múnich, Mazraoui, Sí. tiene a Hakimi, que es un jugador nacido en España de la cantera del Real Madrid, pero que decidió jugar con Marruecos por el amor a su país y las raíces de sus padres. Sí. Pero como te digo, muchos jugadores nacidos, crecidos y criados futbolísticamente en Europa que decidieron jugar con la selección de Marruecos, así que no engañe el nombre, porque Marruecos tiene un equipazo, Óscar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay que esperar entonces, esperar el martes, a ver qué pasa con España-Marruecos, Marruecos-España, y nosotros acá hoy, obviamente, con Argentina-Australia, a ver qué pasa. Así que, Tony, ¿te parece nos reencontramos en 7 días el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo? Me parece perfecto, Óscar. Hay que mirar a ver a qué hora jugaría España este hipotético cuartos de final, porque me parece que sería precisamente el sábado. Sí. Así que si todo va bien y Dios quiere, haremos la próxima conexión el sábado que viene, a apenas unas horitas de que España juegue los cuartos de final del Mundial contra el ganador de Portugal y Suiza. Así que sería una conexión muy interesante, muy bonita, llena de euforia y llena de expectativas. Pero bueno, vamos allá. Hay optimismo en España. Espero que también lo haya en la comunidad, en la colectividad española que tanto nos sigue. Sí, sí.
esto sigue. Claro que sí, claro que sí. Y para cerrar la charla contigo, querido Tony, vamos con la cortina que identifica a la selección española con La Roja Baila. Tony, querido, abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes, ¿eh? Muy bien, Tony Cabot. Abrazo grande. La Roja baila, nosotros bailamos, la selección española el próximo martes frente a Marruecos. Un poco de La Roja baila y vamos a la pausa de la radio. Y ya volvemos, gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, 11 de la mañana, 11 minutos la hora en la República Argentina. Arrancamos la segunda hora ya del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 150 músicos profesionales de las 27 bandas más importantes de toda España están en esta propuesta musical que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque es el gran maestro Luis Cobos con la gran banda sinfónica con estos notables y, por supuesto, el dúo dinámico. ¿Qué les puedo contar? Juntos, Luis Cobos, el dúo dinámico Resistiré. Cuando cueste mantenerse en pie. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y a propósito, justamente hablando del Asturiano de Buenos Aires, les quiero comentar que hoy, a las 20:30, va a estar la gran fiesta del deporte en el Campo Covadonga, allí en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Una jornada de sábado que se presta, después de que lleguemos a ver el Mundial, el partido de hoy de Argentina con Australia, así que bueno, después a disfrutar también, a disfrutarlo realmente, lo que tiene que ver, porque saben que los octavos de final se pueden ver en el club también, en el Centro Asturiano, aquellos que a esta hora nos están escuchando y quieren alentar a la selección argentina, bueno, ya está todo armado, también para concurrir, aquellos que quieran, hoy que a las 4 de la tarde está el partido de la selección argentina, con Messi a la cabeza, así que bueno, si quieren vivir los octavos de final, lo pueden ver perfectamente todos en el club, en el Centro Asturiano, alentando a la selección argentina, así que enhorabuena, esa es la propuesta para hoy a las 4 de la tarde, y luego a las 20:30, la gran fiesta del deporte allí en el Campo Covadonga. En otro orden de cosas, porque hay mucha gente que ya nos está llamando y nos está consultando, les recordamos que ya están a la venta las tarjetas para poder adquirir para el tradicional asado de fin de año, una excelente propuesta y que en esta ocasión se va a realizar el sábado 17 de diciembre, o sea, de aquí a 2 sábados. Esto va a ser a la hora 13 en el Campo Covadonga. Recuerden, sábado 17 a la hora 13 en el Campo Covadonga en Vicente López. Además va a estar actuando el conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo, su banda de gaitas, los 3 Llanes. Bueno, se va a disfrutar de una jornada para cerrar un broche de oro magnífico a este ciclo 2022, obviamente, y ya preparando el 2023 del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y además les quiero comentar que el mismo sábado 17, pero a las 20 horas, se va a llevar adelante el tercer tiempo. Todo esto que tiene que ver con el ámbito deportivo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, les recordamos medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires para que lo tengan en cuenta. El que quiera a través de un mail puede hacerlo de esta manera: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, o también a otra que es informativos
centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos centroasturianobsas.org.ar. Y el teléfono del asturiano, que es 11, para informes, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58. Bueno, vamos a otro tema que es muy importante. Señoras y señores, disfruten de esta temporada de pileta del Centro Asturiano de Buenos Aires, la temporada de pileta 2022-2023, donde pueden disfrutar la familia de este gran verano en las instalaciones magníficas del Asturiano, allí en Vicente López. Tienen la propuesta de temporada, el carnet de temporada, tienen el mensual, el quincenal, el semanal y el diario. Los valores están disponibles en la administración de la institución. Para más informes, 11 50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081. Una excelente propuesta con solarium, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva. Bueno, simplemente cerrar los ojos y decir, llega el verano y disfrutarlo también. Y hablando de verano, justamente la colonia de verano ya se pone en marcha, el periodo 2022-2023 también en el Asturiano. El inicio el 19 de diciembre, el lunes 19 de diciembre, para chicos de 3 a 12 años de edad, guardia de preingreso, de media jornada, jornada completa. Una excelente propuesta, con actividades deportivas, recreación y talleres, también lo que tiene que ver con la pileta exclusiva, la invitación, obviamente, chicos de 3 a 12, jornada completa, media jornada, así que eso lo pueden manejar, pero es una excelente propuesta. Por un lado la pileta, por otro lado la colonia de vacaciones, colonia de verano del Centro Asturiano. Hay un teléfono que les voy a dar para que se pongan en cuenta, teniendo en cuenta el teléfono, que es 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Estamos. Y si no, nos llaman acá al programa, que con todo gusto, como habitualmente algunos que no llegan a tomar papel y lápiz a mano, le brindamos obviamente la información acá en el programa para que lo tengan. Bueno, señoras y señores, les voy a contar algo. Tengo en línea un caballero. Al caballero lo conozco personalmente en algún evento, en alguna reunión que hemos llevado adelante con nuestra colectividad española y mismo con el Centro Asturiano de Buenos Aires. Un caballero que fue presidente en su momento, ya es expresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, fue presidente, estuvo en la comisión directiva, ha trabajado muchísimo realmente y lo sigue haciendo desde otro punto de vista porque está ligado a la colectividad asturiana. Y sin lugar a dudas hay que entenderlo porque él emprendió una aventura empresarial acá en la Argentina cuando vino de su Asturias natal. Así que lo tengo en línea al caballero, lo voy a presentar. Él es Ismael Prieto Canellada. Estimado Ismael, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Propio Bernard, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contento de poder hablar para tu radio y para el Centro Asturiano. Muy bien. Bueno, Ismael, es un gusto realmente. Yo cuando he visto tu foto, permíteme que te tutee, porque sí, como nos conocemos, cuando he visto tu foto dije, ahora me ubico quién es Ismael, porque a veces, claro, nos saludamos, nos ponemos a charlar, y uno a veces que con tanta gente que a ti te pasa lo mismo, Ismael, empieza a conversar, y uno se pierde con toda la gente que conoce, pero bueno, enhorabuena que hoy te tenemos acá, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal en Radio del Pueblo, tú que la conoces, la antigua y legendaria Radio del Pueblo, ¿está? Así que por eso. Bueno, Ismael, contanos un poquito, porque tú has llegado desde Asturias, de un lugar muy especial. Creo que naciste en Torazo, puede ser, ¿no? Lo que es Cabranes. Correcto. Yo nací en Torazo, casualmente hoy, a estos días, se están festejando ya las fiestas de fin de año y bueno, sí, un pueblito muy tradicional
como es para todos, cada uno su pueblo es el más lindo, el mejor. Claro. Y todos tenemos razón, siempre el nuestro es el mejor, aunque no lo sea. Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Hace cuántos años llegaste a la Argentina, estimado Ismael? Contanos un poquito. Bueno, llegué a la Argentina el 5 de mayo del 57. Apa, mirá vos. De eso me acuerdo perfectamente. Ajá, sí, y sí. de ahí para acá, estoy en la Argentina, voy a Asturias, España, seguido, felizmente. Bien. Y bueno, pero siempre aquí, acá hice mi vida, me casé, sí. Tengo hijos, nietos, ya bueno, mi familia está en la Argentina. Y yo muy contento de estar aquí también. Claro. Y siempre participando del Centro Asturiano, de la colectividad y de española en general. Bien, perfecto. Eso es muy importante, tener la participación, por más de que en estos momentos no estás ejerciendo un cargo, estimado Ismael, pero lo importante es estar presente con la institución, con quienes llevan adelante las riendas del Centro Asturiano de Buenos Aires, y siempre colaborando, que eso es muy, pero muy importante. Y bueno, y por supuesto, llegaste a la Argentina, acá, bueno, formaste tu familia. Contanos un poquito, Ismael, algo de tus vivencias. Bueno, yo llegué a la Argentina y como el 100% o 90% de los españoles, empecé a trabajar en gastronomía, empecé en eso, que somos los asturianos, somos muchos los que estamos en eso. Sí. Y ahí trabajé varios años en distintos lugares, no mucho, no fui de cambiar trabajos. Ajá. Siempre firme y siempre trabajando. Perfecto. Y bueno, después me establecí y bueno, en la gastronomía anduve bien, por suerte no me puedo quejar. Bien. Y aquí estoy, perfecto. Ahora disfrutando de mi trabajo y con la compañía de mi señora, mis hijos y mis nietos. ¿Cómo se llama la patrona, querido Ismael? Mira, mi señora es española también, gallega. Ajá. María del Carmen. María del Carmen. ¿De qué parte de Galicia nació María del Carmen, Ismael? María del Carmen nació en la provincia de Lugo, en Monforte de Lemos. Ah, perfecto. Sí. ¿Hijos cuántos tienes? Contanos un poquito. Bueno, tenemos 2 hijos. Bien. Y 6 nietos. Uy. Me imagino que va a haber. Hay que progresar y bueno, sí, 3 de cada hijo y bien, bueno, todo bien, todos trabajan, todos estudian. Sí. Y felizmente estamos todos bien. Bueno, así que lo importante, te asentaste acá en la Argentina, en Buenos Aires, la actividad del rubro gastronómico, has delegado a tus hijos también, obviamente, lo que vos les inculcaste, ¿no? El trabajo, eso importante, esa palabra, trabajo, le has inculcado eso. Perfecto, Ismael, perfecto. ¿Y cómo llegaste al Centro Asturiano? Contanos. Bueno, yo al Centro Asturiano cuando vine de España ya me hice socio. Bien. Y ahí estuve de socio muchos años. Después trabajando, me ocupaba más de trabajar que... Y bueno, un día me invitaron para participar en la junta directiva y... Bien. Uno de ellos, Manolo del Campo, en paz descanse. Mi querido Manolo del Campo, que lo recuerdo, claro que sí. Bueno, varios, Manuel Rodríguez, expresidente, bueno, varios presidentes, varios amigos. Perfecto. Y ahí entré, empecé a colaborar y trabajar y empecé en fiestas y de ahí pasé por casi todos los cargos. Perfecto. Y hoy acompañando a todas las actividades del Centro Asturiano desde tu sector, ¿no? Desde tu lugar como asociado y como expresidente también de la institución, ¿no es cierto? Sí, yo trato de apoyar a la gente que está trabajando, que lo está haciendo muy bien. Bien. Y el centro está en muy buenas condiciones, está muy estable, muy bien. Así que felicito a la Junta Directiva, empezando por el presidente
y toda su junta directiva, que lo están haciendo muy bien. La verdad que sí, la verdad que sí. Esto hay que destacarlo, Ismael, el trabajo que lleva esta y las anteriores comisiones directivas también, obviamente, que han hecho un trabajo realmente bellísimo, espectacular, y se destaca en la colectividad española, y inclusive cuando vienen invitados de nuestra madre patria, lo hacen notar, y eso es muy importante. Así que, bueno, Ismael, yo sé que a esta hora estarás por dar una vueltita, a caminar un rato, ahí ya va la hora del almuerzo, en un rato también. Yo te quiero agradecer, ya que hablamos de rubro gastronómico, charlamos también del almuerzo, así que, querido Ismael, yo te agradezco este ratito, espero verte pronto, así charlamos personalmente y darte un gran abrazo, que hace un tiempo que no nos vemos, y agradecerte aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos para todo el país, este ratito contigo y tus vivencias, vos como protagonista del día aquí en el programa, estimado Ismael. Va a ser un gusto vernos. Claro que sí. Claro que sí. Y, bueno, y ahora ya estoy preparándome para dentro de una hora o dos ir para almorzar al centro asturiano. Vamos todavía, prepárese. Y escúchame, vas a alentar obviamente hoy a la selección argentina y el martes a la selección española, obvio. La mesa que tenemos hoy para almorzar está frente al televisor. Bien. Para estar almorzando y tranquilos viéndolo. Pero, va a ser un éxito. Hoy va a ser un éxito. Ya lo creo. Así que, bueno, mi querido Ismael Prieto Canellada, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Te mando un gran abrazo, espero vernos ya prontito. Seguramente en la fiesta, en el evento del 17 de diciembre, si estás acá en Buenos Aires, nos vamos a reencontrar. Ahí está. Y vamos a aprovechar para charlar un ratito. Te mando un gran abrazo y para cerrar la charla contigo en esta jornada de este día, sábado 3 de diciembre, vamos a disfrutar, que yo te lo comenté antes de salir al aire, a la banda de gaitas El Yacín de Asturias. ¿Qué te parece la idea? Bueno, la idea mejor imposible. Con eso me haces un regalo de este sábado tempranito para escuchar Recordando Asturias y recordando aquellos tiempos pasados. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Ismael, te mando un gran abrazo, un cariño enorme para mí, para María del Carmen, y a tus hijos. Tus hijos, ¿cómo se llaman tus hijos, Ismael? Daniel y Diego. Mira vos, bueno, muy bien, 2 varones, adelante. Abrazo grande, Ismael, te mando un abrazo, quedamos en línea privada, ahí no me cortes, ¿está? Bueno. Gracias. Gracias a vos. Ismael Prieto Canellada, ex presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día en El Sol de Nuestra España, viviendo, contándonos sus experiencias acá en la República Argentina. La música, la banda de gaitas, El Yacín de Asturias, para todos ustedes. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Le mandamos un cariño enorme a la familia Pérez, bien apellido español, Pérez, así que para Pablo Pérez, para Lorena Mete también, así que, y a Boris Pérez Mete, que el otro día pasó su primera comunión, el sábado pasado. Así que un beso enorme para esta bella familia, en la familia Pérez Mete de Avellaneda. Así que bueno, Boris, un beso enorme y un momento muy lindo en esa comunión en familia que hemos disfrutado y con amigos también allí en Avellaneda. Así que un beso grandote, y a seguir adelante, Bien, bien. Bueno, vamos ahora con las cotizaciones, señoras y señores, en el sol de nuestra España. ¿Cómo cerró las monedas en el día de ayer? El dólar oficial para la compra ayer cerró en 166 pesos con 24 centavos. Para la venta, 175 pesos con 24. El dólar blue cerró ayer para la compra en 308 pesos, para la venta 312. Dólar turista o solidario cotizó en el cierre de ayer en 306 pesos con 67. El euro oficial ayer para la compra 174,12, para la venta 183 pesos con 17 y el euro blue ayer para la compra 331, para la venta 335 pesos. Todas las cotizaciones aquí en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Datos de las 10 de la mañana, todavía no tenemos los actualizados, viene un poco remolón el servicio meteorológico, 23,8 la temperatura, 23,8 la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, ya tenemos ahora los datos actualizados. Bueno, enhorabuena. 24,2 ahora, ya tenemos actualizados. 24,2 la temperatura en Buenos Aires, 48 el porcentaje de humedad. El cielo está algo nublado, visibilidad normal 10 kilómetros, máxima para hoy 29 grados.
quiero aclarar algo. Hay un montón de oyentes que están llamando a los estudios centrales de Radio del Pueblo y nos están llamando a nosotros aquí en nuestros estudios de radio de Media Producciones, porque a veces escuchan la radio con algún pequeño cortecito, alguna pequeña interferencia o algún pequeño corte. Bueno, hay algunos temas técnicos que, bueno, obviamente pasan en las zonas donde a veces se transmiten, donde está la planta transmisora, así que ya se está solucionando. Quédense tranquilos, que ya está en vías de solución. A veces puede pasar en toda radio, cuando están los enlaces, a veces puede suceder, así que bueno, todo se soluciona y acá obviamente en Del Pueblo también todo el sistema de ingeniería que tiene el personal de infraestructura técnica de la emisora están abocados a ese tema, así que estamos tranquilos y estamos cubiertos, respaldados, como siempre lo digo, y eso es lo más importante. Así que bueno, adelante a la parte de ingenieros de la radio, ajustando algunos detalles para que salga todo bien como tiene que ser. Así que gracias a todos los oyentes y amigos de esta gran familia que es el Sol de Nuestra España, edición federal, que nos están escuchando, que nos hacen notar esos pequeños detalles que ya está todo próximamente a solucionarlo. Así que por eso, bueno, 11:40 la hora en la República Argentina, exactamente 4 horas más, si nos vamos 15:40 en nuestra madre patria, 1 hora menos en Islas Canarias, es el momento del tiempo de la realeza, la nobleza española, y la realeza llega de la mano de María Belén Dipsa. Hola Belén, buen día, buen sábado, ¿cómo está muchacha? Bienvenida al programa. Buen sábado, divina semana para todos. Estamos muy bien, Me alegro mucho, la noto muy bien, con mucha pila cargada. Sí, por supuesto, estamos con muchas noticias de la realeza, algunas que tienen que ver también con un poco de espectáculo. Acá bueno, vamos a ponerle, hay una que tiene que ver con el bonus track, que toca un poquito el tema del deporte, pero lo vamos a tocar por arriba porque, bueno, hay cosas que tenemos que hablar. Y empezamos ahora mismo, si le parece. Sí, la estoy escuchando muy bien, adelante, la tengo al lado mío. Vamos. En el top número 3 tenemos a Doña Sofía, madre del rey Felipe VI, que el miércoles 30 de noviembre en el Palacio Real de Madrid entregó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su edición número 31 a Olvido García Valdés, que es poeta, ensayista y traductora asturiana por sus obras literarias como El Tercer Jardín, Antología de Poesía Española o El Último Tercio del Siglo. Bien. La reina consorte de España al llegar recibió el saludo de las autoridades presentes y dio paso al Salón de las Columnas para ocupar, por supuesto y como siempre, su puesto en la mesa presidencial, y de allí abrió sesión y dio la palabra para los discursos. Bien. Luego de estas intervenciones, Doña Sofía desde el atril pronunció unas palabras de agradecimiento y le entregó el premio a Olvido García Valdés, para luego también tener un encuentro en otra sala, que es la salita de Gasparini, con la familia de la premiada y la galardonada que se llevó este gran premio. Así que el premio, a aquellos que no saben, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana reconoce al conjunto de la obra de un autor vivo por su valor literario y aporte al patrimonio cultural de España e Iberoamérica. Pero dentro de la noticia del top número 3 de Doña Sofía, se habló mucho en diferentes medios de España y también medios internacionales que el look que tenía Doña Sofía tenía que ver con un look total violeta, y es un color que ya se viene en tendencia para el año que viene acá en lo que es el hemisferio sur, lo que es invierno, otoño, así que el look todo violeta con su chaqueta de terciopelo, con un broche en la solapa y una colección de anillos que daba todo un juego. Así que un look para copiar. Aquellos que tienen una fiesta, pueden copiar el look de Doña Sofía. Perfecto. Así que pasamos al top número 2, que tenemos las actividades de los Reyes en conjunto, pero esta vez, para comenzar, vamos a hablar de la Reina Leticia, que el lunes 28 de noviembre en la sala Caja de Música del Ayuntamiento de Madrid presidió la edición número 10 de la Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de la Abogacía de Madrid. Allí ella es presidenta de honor en las últimas cumbres y para esta ocasión llevó el lema de normalizar la igualdad, un esfuerzo compartido. Bien. Ahí la reina de España, junto a las autoridades presentes del Poder Judicial de España, asistió a las intervenciones, encuentro con los asistentes y finalmente en las mesas redondas donde hablaban de diversos temas de igualdad y la abogacía. Así que esa fue una actividad que tuvo en solo la reina Leticia, y después con el rey Felipe VI en Madrid hicieron la entrega del premio de periodismo
Francisco Cerevero en su edición número 39 a la periodista Pilar Bonet por su carrera como corresponsal en Alemania, Austria o Rusia, y también porque ha relatado hitos históricos como fue la caída del muro de Berlín. Claro, sí, Así que los monarcas de España estuvieron allí desde la mesa presidencial, también pudieron asistir a un breve concierto con piezas musicales españolas, y luego de estas intervenciones, el rey de España le entregó el premio a la periodista Pilar Bonet y en su discurso destacó el rigor, atención y comprensión, 3 cualidades esenciales que definen el minucioso trabajo de la premiada, ¿eh? Así que pero muy el evento muy bueno, y vamos a destacar algo, porque siempre destacamos un poquito de moda en esta sección, y más que nada a Leticia, que es abanderada de la moda española. Totalmente, exactamente. Porque ha lucido un vestido negro, con una falda acampanada, un escote en barco y bordados con hilos metalizados que generan un original efecto visual. Mira vos. Miren lo que estamos hablando. La verdad que es hermoso el vestido que llevó para esta ocasión, y bueno, el efecto visual de lo que es el vestido la veían de todos lados, ¿eh? Así que muy buen look que llevaba la reina. Y también estuvieron en esta semana en Santa Cruz de Tenerife, que tuvieron una audiencia con una representación de la Asociación Activos y presidieron el acto de entrega de la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2021, que distinguieron a 31 personalidades e instituciones de la cultura artística como, les voy a contar, este primer nombre lo conocen todos. Paloma San Basilio fue una de las ganadoras, el grupo musical Amaral, también el Festival Literario de la Semana Negra de Gijón, entre otros. La verdad que un evento con mucha categoría, y ahí estuvieron también los reyes. Mucho glamour. Mucho glamour, sí. Claro. Y el rey ahí destacó también en sus discursos que los presentes eran una imagen estimulante que impresiona, una imagen para recordar, así fue lo que dijo, un retrato de la cultura española en toda su diversidad, riqueza y su creatividad sin límites, ¿eh? Una frase que la verdad que es muy, muy buena, así que bueno, ese fue el top número 2. Y ahora vamos con el top número 1, que tienen que ver con las actividades del rey Felipe, porque esta semana realizó actividades tanto en España como de forma internacional, que les voy a ir contando a poco. En España recibió en audiencia una representación de la Cámara de Comercio Internacional y de la ICC Spain con motivo del centenario, y ahí también presidió el acto de clausura de lo que es el aniversario, ¿no? Así que estuvo también ahí yendo al evento de lo que es ISEX España, que es sobre exportaciones e inversiones, con el lema Pensando en el Futuro, que afronta también, que tiene que ver con proyectos de renovación. También participó en el Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio en Zaragoza. Allí estuvo asistiendo al ejercicio de certificación para la misión OTAN en Letonia, y todo esto se realiza para la estabilidad, más que nada, de la seguridad euroatlántica, que mantiene a Europa en paz, unida y libre, como también previene conflictos mediante medidas de defensa y dissuasión creíbles. Así que así es los que nos estuvieron comentando. Allí presenció también unas maniobras militares del Ejército de Tierra español. Él estaba con su indumentaria de camuflaje y también recorrió y saludó a los distintos militares que se encontraban presentes, hasta se subió también a un auto de combate junto a 2 altas autoridades militares, entre otras actividades que estuvo realizando allí. Y de España viajó a Estados Unidos esta semana, porque en el día de ayer mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Cristalina Georgieva, con motivo de su viaje a Washington, y también pudo ahí almorzar con la directora gerente del FMI, y luego Felipe VI también saludó a los empleados españoles que participan en el fondo. Así que estuvo recorriendo distintos lugares, pero hay algo que se lleva también la mención del día, porque el monarca español Felipe VI también asistió a lo que es la celebración del centenario del programa de maestrías en ciencias en el servicio exterior. ¿Qué es este posgrado? Fue el posgrado que estuvo realizando de Relaciones Internacionales, que hizo entre 1993 y 1995 en Washington. Hace poco habíamos tomado este tema cuando fue que la princesa Leonor estuvo hablando sobre su decisión a futuro, que muchos decían puede seguir lo mismo que el padre, así que bueno,
sí puede ser, y en esta ocasión también Felipe estuvo ahí hablando con los diferentes alumnos, profesores que estaban ahí, compañeros también que se encontraban ahí. Así que bueno, recorrió las instalaciones donde él estudió hace 27 años. Él compartía el cuarto alquilado con su primo Pablo de Grecia por parte del sobrino de la reina Sofía. Así que allí ambos pudieron estudiar. Dicen que estaban paseando en bicicleta, navegaban en la bahía, bueno, hacían diferentes actividades y también decían que el rector en ese momento lo veía a don Felipe como un futuro rey responsable, inteligente y modesto. Ajá. Así que con esos valores. Y vamos a hablar del bonus track, este pequeño bonus track que... Por favor. Fue tendencia toda la semana porque estamos todos expectantes a ver qué es lo que pasa, si es verdad. Sí. Porque también se habló toda la semana de la princesa Leonor, que es la hija mayor de los reyes de España, y que hay un posible platónico, así vamos a decirlo, un crash, como lo llaman los chicos, con el futbolista del Barcelona y de la selección española, Gavi. Mira vos. Es una que se está convirtiendo... Pero no, como no le preguntamos a Tony Cabo, que está en las cosas del amor también, Tony. Sí, comenta que es un rumor de que tienen algunas, dicen en sus carpetas fotos del futbolista, es muy fanática del futbolista. Mira vos. Y ahí no termina todo porque parece ser que cuando el rey Felipe VI fue a Qatar, le regalaron una remera de la selección española, fue de parte de este chico Gavi, que tiene 18 años. Y parece ser que la camiseta no era para el rey, porque dicen que el talle era muy chico. Era para ella. El rey mide 2 metros. Claro. Así que tenía una firma y estaba dedicada. Y algunos medios allá informan, acá tenemos el medio Informalía, que dice que los compañeros del muchacho futbolista lo llaman el Principito o el Príncipe Gavi. Qué lindo. Así que en esta historia hasta entró Luis Enrique, porque cuando está haciendo los streaming... Luis Enrique, por favor. Le están todo el tiempo preguntando si esto es verdad y él dijo, ya me he enterado de lo que os gusta el cachondeo. Bueno. Ay, la verdad que no lo veo, no. Así que es como que lo lleva por otro camino. No sabemos qué está pasando, pero bueno, vamos a seguir de cerca esta crónica porque esto es una historia que se viene... A ver, si es así como dicen, una gran historia de la realeza y el deporte. Claro que sí. Belén, ¿nos reencontramos el sábado que viene? Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los oyentes. Muy bien, gracias Belén Dipsa. Bueno, señoras y señores, nos vamos a compartir la música. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque luego tenemos una joven, ya la producción me está acotando que la tenemos en línea en instantes nada más. Este grupo, escuchen bien, este grupo es un grupo español, obvio, década del 60 y el 70, un grupo de música muy particular, después se habían parado, volvieron en el 96, siguen actualmente, pero con algunas interferencias, como tenemos hoy en la radio, pero bueno, no importa, así que, pero vamos a compartirlos. El conjunto se llama Los Mismos, muy conocido por todos, década del 60, del 70 y este Puente a Mallorca. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa si construyera. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, junto a sus redes de repetidoras, además, obviamente, la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Bueno, saben ustedes que habíamos comentado en su momento en el programa una inauguración de una propuesta muy especial, que es una muestra fotográfica en el Centro Lalín, Agolada y Silleda, pero justamente tenemos en línea a quien es esta protagonista que ha llevado adelante esta inauguración de esta muestra fotográfica, que es Sofía García Pérez. Hola Sofía, muy buen día, buen sábado, bienvenida. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos también. Feliz de, la verdad, estar aquí con ustedes
en especial te quiero agradecer, Oscar, por la invitación al programa, así que feliz con esta inauguración. Bueno, me alegro. Bueno, sé que un gran éxito en esta inauguración de este Arte en la Mirada, que has llevado adelante el día 25 de noviembre a las 19, pero contanos un poquito vos que sos la protagonista en este caso, Sofi. Bueno, mira, el viernes pasado, como vos me comentaste, en el centro de la Lina Golay Silleda de Galicia, en Buenos Aires, pude inaugurar mi exposición fotográfica titulada Arte en la Mirada, con el apoyo de la institución. Si me lo permitís, quiero agradecerle al señor José Luis Ioane, al señor José Costa, al sector de cultura y de comunicación, a la señora Mirta Lagama, al señor Alberto Sánchez y a la señora Celia Otero, que me abrieron las puertas y trabajaron a la par para que esta muestra se lleve a cabo. Y bueno, esta muestra está dedicada en su mayor parte a resaltar la arquitectura de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. También incluye además otras fotografías por ejemplo, de Salta, San Luis y Colonia del Sacramento. Bien. Por ejemplo, los edificios característicos de Buenos Aires, le he sacado fotografías al Palacio Barolo, le he sacado fotografías a la torre de la legislatura porteña. Estas fotografías las he tomado en base a un evento que se llamaba el Open House Buenos Aires, que se realiza todos los años. Por supuesto, en pandemia se hizo virtual, y tuve la oportunidad de ir a los rascacielos, o sea, acceder a los rascacielos de la ciudad de Buenos Aires y tomar estas increíbles fotografías que el público las va a poder observar en mi muestra. También, además, he tomado fotografías de Salta, en especial de una galería de Coronel Moldes, todo antiguo, colonial, lógicamente. Y además, también he hecho un trabajo de contraluz en una fotografía que la he tomado en Merlo, en la provincia de San Luis, en un atardecer. Y como yo también he ganado el primer concurso fotográfico en el 2019 de fotografía, me he ganado un viaje en aquel entonces a Colonia del Sacramento, que también allí, y obviamente están expuestas esas imágenes, esas fotografías. He tomado fotografías del Faro de Colonia, que obviamente a sus pies se ve el convento San Francisco Javier, emblemática postal de Colonia. Y además también, obviamente unas casonas típicas, y así como también todo lo que es la parte de Colonia, todo lo antiguo, ¿no es cierto? Claro. La muestra, si me lo permitís, para que la gente que justamente se quedó con las ganas de presenciar este viernes pasado la inauguración, es con entrada libre y gratuita, y se exhibe en el centro de la Lina Golay Silleda de Galicia, en Buenos Aires, en la calle Moreno 1949, Capital. Y los horarios de visita son los siguientes: martes, miércoles y domingos de 9 a 18 horas, jueves, viernes y sábados de 9 a
0 horas. Perfecto. Me parece genial lo que nos estás contando. Les comento a la audiencia, estamos charlando con Sofía García Pérez, una eximia artista en la fotografía, sin lugar a dudas. Y bueno, obviamente hecha ya la invitación para que se acerquen al Centro Lalín, para ir a disfrutar de esta muestra fotográfica Arte en la Mirada que tú has llevado adelante en tu creación y con esta propuesta tan particular. Pero bueno, te voy a hacer otra pregunta, Sofía. Tú eres una muchacha joven, obviamente por una cuestión de coquetería a las damas no se le pregunta la edad, vos sos joven, obviamente, pero tus descendencias españolas, tú tienes raíces gallegas, es así, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, yo tengo raíces gallegas por parte de mis abuelos paternos, que eran de Lugo. Ajá. Bien. Yo obtengo en realidad la ciudadanía por parte de mi padre, que si bien es argentino, él nació aquí en Buenos Aires, bueno, los padres de él no se nacionalizaron argentinos en aquel entonces, y él pudo obtener la ciudadanía. Así que bueno, por suerte, la verdad que es un placer llevar conmigo las raíces gallegas de mis abuelos. Qué bueno realmente, qué bueno, Sofía, lo que nos estás contando, y aparte de esta exposición que de alguna manera u otra, estas imágenes hablan de tu profesionalismo y también de tu arte, lo que es la fotografía. Así que bueno, Sofía, hecha ya la invitación para que disfruten en el Centro Lalín, a quien le mando un gran saludo a mi amigo José Luis Iván, el doctor José Luis Iván, y a José González Costa, y a toda la comisión, a Mirta también, bueno, a todos en general, porque no me quiero olvidar de ninguno. Yo te quiero agradecer este ratito aquí en el sol de nuestra España, y bueno, escúchame, ¿sabes qué es lo más importante? Que llevas un trabajo muy especial y muy particular, y lo que tú haces lo disfrutas, y eso es muy importante, y la gente también lo disfruta, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Oscar. La verdad que estoy feliz de estar acá, como te decía, en tu programa, y invitarlos a todos, que si me dejas decir una cosita más, te lo agradezco, porque la muestra va a estar exhibida durante todo el verano. Bien. O Perfecto. sea que la gente se puede acercar tranquilamente a disfrutar de estas imágenes. Claro. Así que feliz. Bien, perfecto. Feliz por esta oportunidad. Me parece importantísimo esto que nos estás comentando, y aparte, mientras estoy charlando con vos, estoy mirando imágenes tuyas cuando estuviste en Ushuaia. Ahora noviembre, creo, si no me equivoco, estuviste en Ushuaia, en el fin del mundo. Sí, también. Y tengo ganas, justamente porque este año, bueno, después de todo el tema de la pandemia y de las restricciones, este año libremente, ya sin tanto protocolo, y realicé 2 viajes, uno a principio de año a Mendoza, que también tomé fotografías, y además también, bueno, como vos decías, estuve hace 2 semanas atrás, vine de Ushuaia, que la verdad que me fascinó todo, entonces realmente tengo la intención también de trabajar en esas fotos para, bueno, en algún próximo futuro no tan lejano, realizar otra muestra fotográfica. Te digo que me encanta esta foto que dice Gallegos en la diáspora, y estás con el cruceiro, obviamente, en una imagen detrás de las montañas, así que bueno, genial, me parece genial, Sofía. Bueno, no te robo más tiempo porque ya estamos perfilando obviamente lo que es ya el mediodía acá en la República Argentina, así que bueno, yo te agradezco este ratito aquí en nuestra edición del Sol de Nuestra España, y bueno, y a seguir adelante con lo que tú llevas adelante, que está muy bien logrado realmente. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Así que la verdad que la agradecida soy yo. Bueno, te mando, te debo decir en galego, te mando un bico enorme, que tengas un buen fin de semana, y ahora quedamos en línea privada, te pido que no me cortes. ¿Te parece, Sofía? Perfecto. Bueno, perfecto. Así charlábamos con Sofía García Pérez, una eximia fotografía que lleva adelante en distintos lugares, ahora en el Centro Lalín, así que bueno, para disfrutarlo plenamente. Ha llegado el mediodía, acá en la República Argentina, hacemos la pausa de la emisora y en instantes estamos con todos ustedes. Muchas gracias.
El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo M830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, además de la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Ya han pasado 13 minutos del mediodía en la República Argentina, 13 minutos ya han pasado de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias, datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 24 grados 2 décimas de temperatura con un cielo algo nublado. Y claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a Galicia, nos vamos a Santiago de Compostela, las condiciones climáticas no son las mismas. En Santiago de Compostela el cielo está despejado, pero solamente hay 10 grados 6 décimas de temperatura. Frío por allá en España y en Galicia. Pero bueno, saben ustedes, vamos a hablar un poco también de instituciones de nuestra colectividad española y fundamentalmente acá en la República Argentina, de instituciones que tienen que ver con Galicia, Y una de las instituciones que este año están cumpliendo sus primeros 100 años de vida, justamente es la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Sas. Les cuento que esta institución, para aquellos amigos que están en sintonía con nuestro programa, está en el barrio de La Boca, en la calle Suárez 236. Y para charlar un poquito de ese tema, la tenemos en línea a quien es justamente quien preside esta institución, que es Beatriz Carballo Regueira, que aparte, Beatriz, les quiero contar, tiene que ver con la colectividad española, con la colectividad gallega, porque además de ser quien preside esta Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Sas, es la delegada por América ante el Consello de Comunidades Galegas. Hola Beatriz, muy buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Muy bien, Oscar. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, gracias por estar... Te felicito por el programa y mando un saludito a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, primero y fundamental, felicitaciones porque se vienen los 100 años de la institución y están trabajando ya próximamente. ¿Es así, no es cierto? Es así. Cumplimos 100 años el 1 de febrero. Uh-huh. Y bueno... Ya estamos proyectando varias actividades y con muchas ganas. Mañana tenemos una de las fiestas más importantes que, digamos, de los eventos que nosotros realizamos, que es en mancomunidad con la Cofradía del Carmen de Sas. Sí. Nosotros siempre hemos festejado particularmente la fiesta del Carmen con imposición de escapularios que vienen de la cofradía y demás, pero hace 6 años, porque después vino la pandemia, pero es la 6ª vez que hacemos la procesión náutica de la Virgen del Carmen, que creo que es la única que se hace, refiriéndonos a lo que es la colectividad española y gallega, y en Argentina es la única que se hace. Sí. Y bueno, ilusionados con eso, la Virgen va a salir de vuelta de Rocha a las 11 de la mañana, va a ser acompañada por, 3 barcas que la gente de Acumar nos facilita siempre. Sí. Y además van a venir el club de regatas de acá de La Boca, el de San Fernando. Bien. O sea, va a ser una cosa muy linda, va a estar... Yo creo que bien, va a estar linda, con mucha ilusión. Hablando de náutica, y perdona que te interrumpo, vos sabés que tenemos muchos oyentes, obviamente, también lo que es zona norte, y que tiene que ver con hace poco que hubo una exposición náutica en San Fernando, que escuchan el programa, porque hay gente de la colectividad española, y otros que no, pero que les gusta el programa y lo comparten, así que enhorabuena lo que nos estás comentando de San Fernando, Beatriz también, en este caso.
Bueno, sí, nosotros muy contentos de que vaya creciendo justamente por la Virgen. Bien. Y nos damos cuenta que, bueno, como que va allanando caminos y se van, viste, año a año, también con un apoyo enorme por parte de Javier García Elorrio, que bueno, es una maravilla de persona, porque si no nos costaría todavía mucho más organizar todo esto, pero bueno. Así que mañana, mira, te cuento brevemente lo que va a ser la procesión. Salimos de Vuelta de Rocha, navegando, nos van a esperar un grupo de gente de Avellaneda, en el Coloso, y bueno, la Virgen los va a saludar, los va a bendecir y va a bendecir también a todos los que estén por la ribera cuando a su paso, porque digamos la procesión es eso, en forma náutica es un poco limitada porque tendría que ser una cantidad de barcas casi imposible de conseguir, pero ella va a pasar y va a bendecir a todos los que se acerquen en ese camino de la ribera, ¿no? Y a todos. Bien, perfecto. Así que, correcto. ¿Y esto a qué hora arranca mañana en el pasaje, en lo que es la Vuelta de Rocha, Beatriz? Comenzamos a navegar a las 11, minuto más, minuto menos, viste que siempre entre que se embarca una cosa, la otra, un minutito más, un minutito menos puede pasar, y estamos estimando llegar a Vuelta de Rocha a las 12 menos cuarto, pero si la gente quiere acercarse, los que están ahí en la ribera para verla pasar y para la bendición, nos encantaría que lo hicieran. O aquel que esté, claro, Beatriz, o aquel que esté en cualquier lugar, no interesa, pero que guste compartir este momento con ustedes, que se acerquen, eso es muy importante, ¿está? Por supuesto. Ya me llamó gente que venía, que no importaba que no embarcara, que quería estar en la ribera, así que muy contentos, porque para mí fue un sueño de muchos años poder hacer realidad esto, así que bueno, contentos con esto. Bien. Y proyectando, ya no te digo que después va a haber un almuerzo que iba a ser solo de comisión directiva, pero que ahora se ha sumado un montón de gente. Para mañana, claro. Tenemos el salón a full. Sí, También. Pero bueno, ya tuvimos que poner el cartel de sobrevendido. Claro. También contentos. Me imagino contentos realmente. También. Bueno, esto es importante, Beatriz, lo que nos estás comentando. Bueno, obviamente hecha la invitación para aquellos que quieran ir mañana a Vuelta de Rocha y obviamente después los que ya están inscriptos con la tarjeta, obviamente que han adquirido, disfrutar de lo que es la música y baile tradicional de Galicia mañana justamente allí en la institución para disfrutarlo, porque por lo que veo van a tener una muy buena propuesta de fiambres, plato principal, helado, pan dulce, bebida incluida, brindis. Todo. Bueno, van a disfrutarlo realmente. Pan dulce amasado acá en la casa, ¿eh? No me digas. Casero. Mira vos. Sí, casero de esas. Por el mejor, digamos, para mí, pastelero que existe, que es Antonio Vilariño, a quien le tenemos que agradecer. Estuvo toda la semana cocinando pan dulce. Antonio, ¿su especialidad es hacer pan dulces o es en esta ocasión que se puso a hacer pan dulces, Antonio? Contame. Bueno, él hace, digamos, tiene una gran experiencia como pastelero, con la comisión directiva de esas. Los hace todos los años, pero este año decidimos que se iban a hacer acá, así que los hicimos acá mismo en SAS. Bien, perfecto. Me parece genial. Así que, bueno, Beatriz, otro día te voy a convocar para que charlemos un poco del concurso que están haciendo ustedes, cartas de aquí y de allá, porque hay una muy buena propuesta con los objetivos, con las distintas categorías, pero eso quiero que en otro momento lo charlemos aquí en el programa. ¿Te parece bien la idea? Claro que sí, me parece regio cuando vos quieras. Bueno. Y si querés, les digo dónde estamos, porque tenemos actividades, estamos todos los sábados a partir de las 11, almorzamos juntos por un dinero muy módico, a ver, por lo de repartir los gastos y comer todos juntos. La gente mayor hace sus partidas de lo que sea, juega a varias cosas, y después hacemos toda la parte cultural, el grupo de gaitas, estamos con intenciones de abrir cantareiras, de volver a abrir el grupo de baile, o sea que quedan convocados todos aquellos que quieran acercarse, que por ahí les quede cerca. Estamos en La Boca, en Suárez 236.
Perfecto, perfecto, Beatriz, me parece genial, ¿eh? La calle Suárez 236 en el barrio de La Boca y disfrutar también de un buen momento en esta institución que ahora está cumpliendo sus primeros 100 años de vida. Así que, bueno, Beatriz, sí. Sé que estás en la institución, por eso te estamos llamando a esta hora, sí. Y que están trabajando para lo de mañana. Yo te quiero agradecer públicamente esta charla contigo y obviamente las puertas de esta gran familia, que es el Sol de Nuestra España, aquí en esta radio del pueblo, que es una radio histórica, están abiertas para ustedes como siempre, ¿eh? Te agradezco muchísimo, pero muchísimo, y me dejas dar 2 agradecimientos, porque si no sería ingrata. Por favor. Sí. Al secretario de la institución, Enrique, que trabajó muchísimo en esto de la procesión, y a Pedro, que también es un integrante de comisión que, bueno, movió muchas cosas para que esta procesión fuera posible. Y a toda la comisión directiva que le mete siempre para adelante. Y gracias a vos, Oscar, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Beatriz, gracias por estar con el programa y disfrutar de este momento. Así que, quédate un segundito en línea privada. Charlamos con Beatriz Carballo Regueira, quien preside la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Sas, además es delegada por América ante el Consejo de Comunidades Galegas, disfrutando este momento tan particular aquí en nuestro programa, en lo que es el Sol de Nuestra España. Así que en 30 segundos estamos dando continuidad a esta propuesta hasta las 13 en esta edición federal del Sol de Nuestra España. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Estamos 12:24 minutos, la hora en la República Argentina, juntos hasta las 13. Bueno, rapidito les voy contando algunas efemérides también. Les quiero contar que un día como hoy, 13 de diciembre, pero en 1989, en la cumbre de Malta, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, y Mikhail Gorbachev daban por finalizada la Guerra Fría. También en 1994, un día como hoy, la empresa Sony, tan famosa, pone a la venta en Japón la consola de videojuegos PlayStation, que no sea como el Mundial de Fútbol, porque la están rompiendo los nipones, Así que por eso, en el 2001, en la Argentina, en este caso, ¿quién no se acuerda en el gobierno de don Fernando de la Rúa? ¿Se acuerdan cuando imponían el corralito? Qué tema, ¿no? Que estaba Cavallo, como ministro de Economía. Bueno, muchos dejaron su vida y es realmente terrible en aquel entonces. Recordemos, central de oyentes vía celular del programa y también redes sociales Minidipsa, por favor. ¿Y cómo pueden votar también para lo del 6 de diciembre? A ver. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la central de oyentes del programa del Sol de Nuestra España. Recuerden, amigos, recuerden, amigas, que se pueden comunicar durante el programa y en la semana también. Así que tomen nota, 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Y en toda la multiplataforma digital. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple. Ahí nos buscan El Sol de Nuestra España. En YouTube se suscriben para poder volver a disfrutar de todos los programas y obviamente las entrevistas que son parte de nuestro programa. Así que, y también obviamente vamos a recordar lo del premio Seibo 2022. ¿Cómo pueden hacer para votar? Muy simple también. Pueden entrar a Instagram, pueden entrar a Facebook o directamente se contactan con nosotros a la central de oyentes 11 36 76 6100 y ahí les brindamos el link para que puedan votar. Estamos nominados al premio Seibo 2022 como mejor programa de radio y televisión de colectividad, así que ahí estamos representando a nuestra querida colectividad española, sino también se pueden contactar a lo que es el Instagram de la Unión de Colectividades en Argentina para el Desarrollo dedicados al ámbito cultural, académico y social de todo el país, que es @ucade.ar.
Repito, @ucade.ar. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a recordarles algunos cumpleaños también, cumpleaños y luego vamos a ir con la música, algunos cumpleaños que tiene que ver obviamente con todos aquellos. Miren, Julia Sandoval, ¿se acuerdan? Julia Sandoval, actriz argentina, hoy está cumpliendo apenas 94 primaveras. Hoy está cumpliendo ya, obviamente retirada, ¿no? Pero bueno, hoy cumple 94 años la gran actriz Julia Sandoval. Así que un cariño enorme, una gran actriz sin lugar a dudas que marcó una impronta en lo que tiene que ver la escena nacional sin lugar a dudas. También hoy el corredor de automovilismo, ya no corre, el piloto argentino Osvaldo Cocho López, también hoy cumpliendo 75 años. También David Villa, el futbolista español, también cumpliendo años. Amanda Seyfried, la actriz y cantante estadounidense, para que se ubiquen, es Sophie, de la película Mamma Mía, también, y la actriz argentina Nancy Dupla, la esposa de Pablo Echarri. Así que por eso, bueno, vamos a ir con la música. Bueno, les cuento que la música que vamos a compartir, el tema ahora, este muchacho, ya no está muchacho, era, ¿se acuerdan? Cuando era joven, una voz muy privilegiada, muy buscada en lo que era la televisión en aquel entonces, hace muchos años, ya tiene sus años, sus edades, ahora, y quieren hacer una película en base a la historia de él. ¿Saben de quién se trata? De Joselito, Todos se ubican, 12 cascabeles, y tantas versiones tan particulares. Pero nosotros vamos a compartir esta versión particular de Joselito en este título, Tani. Vamos con la música. A la cueva que hay en Granada ha llegado de tierra lejana una reina encarrozadora. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Estamos aquí en El Sol de Nuestra España, 12:30 minutos, la hora exacta en la Argentina. Momento de tiempo de espectáculos y eventos de nuestra colectividad acá en la Argentina y en otras partes del mundo, Uruguay, etcétera, etcétera. Mili Dips en el aire, vamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el primer evento. Voy a hablar de la fiesta de la tortilla. ¡Epa! Es la primera edición que se está realizando de esta fiesta de la tortilla el 8 de diciembre. Así que amigos, que están ahí por la zona de Suipacha, porque esto lo organiza la Sociedad Española de Suipacha por su aniversario número 125, van a estar realizando esta fiesta de la tortilla. Va a haber artesanos, emprendedores, obviamente gastronomía española, temática española, patio de comidas, shows durante todo el día, concurso de la tortilla, atención porque van a estar ahí votando cuál es la mejor tortilla, y ronda de bota y mucho, pero mucho más. Así que va a haber un show musical de cierre con baile popular. Están más que invitados, más que invitados. La entrada es libre y gratuita. Vuelvo a repetir, esto es en Suipacha. Está organizado por la Sociedad Española de Suipacha por el aniversario número 125. Así que una muy buena opción, para si están ahí, como es feriado el 8 de diciembre, claro, pueden aprovechar ahí a viajar. Están cerquita de acá de Capital de Buenos Aires, así que pueden acercarse. Está en la provincia de Buenos Aires, así que por eso. Sí, exactamente. Dice, se van a dar una vuelta por ahí el 8 de diciembre. Fiesta de la Tortilla, primera edición. Bien. Así que ahora nos vamos para Mar del Plata, viajamos a Mar del Plata con el Centro de Castilla y León. ¿Por qué? Porque está preparando la cena de fin de año. Atención, cena fin de año de Centro Castilla y León de Mar del Plata. Sábado 10 de diciembre a las 21 horas va a haber un gran espectáculo artístico y pueden ya ir reservando. De lunes a viernes de 4 a 20 horas se pueden comunicar al siguiente número: 0223 493 9217. Repito, 0223 493 9217. Bien. Esto es el Centro de Castilla y León, Mar del Plata, de La Bien. Feliz. De La Feliz. En Hipólito Yrigoyen, 2067. Muy bien. El sábado 10 de diciembre. Así que bueno, aquellos también que están por ahí por la zona de... Un abrazo para José Martín allá también, al amigo Pinar, Pérez Pinar también, a Celeste, un beso enorme también allá en La Feliz en Mar del Plata, que sé que están escuchando el programa. Seguimos. Así es. Así que bueno, ahora seguimos porque nuestras amigas Marita Tuero y Andrea Mercedes Gallo están rompiéndola, con españolísimas, con copla y danza española, cena show. Atención porque el jueves 15 de diciembre a las 20:30 horas
van a estar presentándose en la nueva casona Urquiza. Esto es Ábalos 2184, obviamente en Villa Urquiza. Es la nueva casona de Urquiza, Villa Urquiza, ahí está todo. Sí. Así que jueves 15 de diciembre, 20-30 horas, pueden reservar al siguiente número. 11 40 27 49 92. Vuelvo a repetir, 11 40 27 49 92. Esto es el show de Españolísimas, copla y danza española, cena y show. Así que súper completo, ¿eh? Va a haber hasta sorteos, atención, ¿eh? Bueno. En Instagram las pueden encontrar como @showespañolísimas. Perfecto. Así que ahora seguimos con otro evento, atención, porque se viene la Feria de Arte del Centro Burgalés. Esto es acá en Capital Federal, Feria de Arte, donde van a estar con toda la temática navideña. Atención, exacto, así que, Liliana Dileo. Así es, organiza Liliana Dileo. Exacto. Van a poder ver un montón de stands, obras, artesanías, todo relacionado a lo que es Navidad, el 10 y 11 de diciembre de 17 a 21 horas. Vuelvo a repetir, 10 y 11 de diciembre de 17 a 21 horas. Esto es en Avenida Rivadavia 5764. Avenida Rivadavia 5764, Capital Federal. Vuelvo a repetir, el Centro Burgalés de Capital Federal. Así que más que invitados también aquellos que tengan que comprar los regalitos, porque ya hay que ir pensando, qué regalar, qué comprar, y hay que monetizar también. Así que para tener en cuenta. En otras noticias también les cuento que nuestros amigos de Residentes de Vigo están preparando su cena de despedida de año. ¿Esto cuándo es? El 18 de diciembre a las 13 horas. Vuelvo a repetir, nuestros amigos de Residente de Vigo festejan fin de año el 18 de diciembre a las 13 horas en Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Va a haber arrolladito primavera, va a haber también carré de cerdo relleno con ciruela, salsa de ciruela, papas al horno, un menú súper completo. Pueden ir reservando al siguiente número, 11 30 02 5710. Repito, 11 30 02 5710. Esto es Residentes de Vigo, aquí en Capital Federal, en Quintino Bocayuba 522. La fiesta de fin de año el 18 de diciembre a las 13 horas. Ajá, ¿me permite que diga algo? Por favor. Un saludo a mi querido Carlos Antonio Ferré Rodríguez. Carlos Antonio Ferré es el presidente de Cangas de Narcea, también, que ayer cumplió años. Así, Carlitos, un abrazo grande y felicidades. Feliz cumpleaños. Y a propósito justamente del Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires, vamos a hablar de la fiesta de despedida de año, porque también ya están reservando con tiempo. La fiesta del Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires es la fiesta de fin de año, es el sábado 17 de diciembre, sábado 17 de diciembre a las 21 horas. Así que va a haber una gran fiesta. Imagínense, en el menú es fiambres surtidos, carré de cerdo relleno o pollo al verdeo con papas, postre, helado, vino, agua, sidra para el brindis. También va a estar el grupo Pelayo de Manolo del Campo, ahí con las gaitas, con todo. Bien. Muy, muy, muy interesante la propuesta que están realizando. Pueden reservar al siguiente número, 4773 7643. Repito, 4773 7643. Esto es en Beruti 4643, Capital Federal. Así que repito, Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires, fiesta despedida de fin de año el sábado 17 de diciembre a las 21 horas en Beruti 4643, Capital Federal. Y aparte otra cosa, la gente del restaurante Payapoga, realmente increíble la propuesta gastronómica que tiene, realmente el Payapoga de Cangas de Narcea, excelente realmente. Lo tienen en la costa también, pero aquí también en la calle Beruti. Así que bueno, enhorabuena, un gran abrazo también. ¿Qué más? Muy bien, y para cerrar les voy a contar por qué. Porque lo que es la Federación de Sociedades Españolas de Argentina está organizando ciclo de jornadas informativas sobre la Ley de Memoria Democrática, sobre la Ley de Nietos, lo que es la ciudadanía española. Sí. Así que para tener en cuenta, va a estar organizado también por lo que es los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior. Bien. Van a estar haciendo con cupos limitados lo que son clases no, vendría a ser charlas informativas vía Zoom. Sí, porque es una clase, también hay que tomar nota de todo, la verdad que sí. Claro, sí. Para tener en cuenta, esto va a ser en el mes de diciembre, son 3 fechas. El 7 de diciembre, el 21 de diciembre y el 28 de diciembre. Vuelvo a repetir, ciclo de jornadas informativas, lo que es la Ley de Memoria Democrática,
7 de diciembre, 21 de diciembre, 28 de diciembre. Bien. ¿Cómo pueden hacer para anotarse? Son cupos limitados, son 40 personas por día, así que atención, para poder inscribirse tienen que escribir al siguiente mail, fedespa@fedespa.org. Repito, fedespa@fedespa.org. Ahí pueden comunicarse, si no, nos escriben acá nosotros al 11 36 76 6100 y le brindamos toda la información. Bueno, un saludo a toda la gente de FEDESPA, de la Federación, que siguen trabajando constantemente. Mi querido Benito Blanco, presidente de FEDESPA, también, bueno, a todos, de Pablo Marnó Terraña, Gomira, bueno, todos en general, comisión directiva completa. Así que bueno, ¿qué tenemos? Una pausa, ¿no? Sí, tenemos una pausa porque se me acaba, estamos en vivo, se me cerró la computadora, así que no importa. Hacemos la pausa del programa y en instantes ya llega el caballero del tránsito, sí, no lo voy a decir, que torre de tránsito, ya, caballero del tránsito Ernesto Arriaga, y posteriormente llegará Roberto La Rosa con su base de operaciones del seleccionado argentino que hoy enfrenta a Australia por el Mundial Qatar 2022. Pausa de nuestro programa y ya volvemos. Gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal.
Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, 12:44 minutos la hora en la República Argentina. Estamos aquí en el sur de nuestra España. Rapidito pronóstico del tiempo para hoy, máxima de 29 grados con cielo parcialmente ligeramente nublado. Para mañana domingo, mínima de 19, máxima de 33 con cielo parcial a ligeramente nublado. Para el lunes, mínima de 21, máxima de 34 grados con cielo totalmente despejado. Momento del tránsito y el transporte argentino con el caballero del tránsito. Él es Ernesto Arriaga. Hola Ernesto, aquí estamos nuevamente. Gracias, Diprofio. ¿Cómo anda todo? Muy bien, excelente, brillante, sublime. ¿Cómo está usted, mi querido Arriaga? Mucha gente está moviéndose en toda la capital y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque a las 16 juega la Celeste y Blanca. Ajá, ahí está. Todo el mundo está de compra, todo el mundo está por la General Paz yendo a los country. Está yendo mucha gente a la zona de los bares, de las pantallas gigantes. El tránsito hoy es en relación al Mundial. Exactamente. Escúchame, ¿por dónde estás, Arriaga? Contanos. Perdona. ¿Cómo? Menos. Sí. Ríos, ahora, buscar. Ah, perfecto. Primero me mandó a la central de tránsito, que son todos municipales vagos de miércoles, son eso. Y hoy es sábado. Muy bien. Yo soy el Ave Fénix, estoy en todos lados, ¿no se dio cuenta? Usted es como Dios, está en todos lados, mi amigo. Dios es Maradona, Dios Jesús y el Papa. Yo soy el Ave Fénix. Hace un ratito me vieron a 24, hace un ratito me vieron en el Paso Jama, hace un ratito me vieron en la Volcán La Nina, hace un ratito me vio a 24 en el choque en la ruta 16 en el Chaco. Yo estoy en todos lados, ¿cómo me han preguntado dónde estoy? Pareces gran hermano, pareces el gran hermano. No, que gran hermano las petunias, que gran hermano son los atorrantes, de lo que van a laburar. Yo laburo, María hace la comida, yo viajo con el motorhome por todo el país, usted me ha preguntado dónde estoy. Estoy en todos lados. Usted recorre la Argentina, como así recorriste España en su momento, mi querido Arriaga. Pero por eso, ¿cómo me han preguntado dónde estoy? Yo estoy en todos lados, la gente dice, pero ¿cómo pensé que habría gente en España? De repente en el Chaco, de repente en el Paso Jama, de repente en Villa Agostina, de repente en la General Paz. Yo me pregunto dónde estoy porque entonces la gente se va a dar cuenta que soy mago. Claro que sí. Bueno, escuchame, Arriaga, contanos un poquito, en líneas generales, ¿cómo estamos entonces? ¿Qué dice? Mucho tránsito intenso, porque muchos van para ir a ver el partido, accesos a capital con precaución, ¿no es cierto? ¿Cómo? Espera. Hoy no es su día. No es su día. No, tal vez, sí. Acceso a la capital. Hoy es egreso, la gente sale de la capital, ni propio. Y pero alguno entra también. Si no hay nada. No, ni ingresa nadie hoy. Todo el mundo agarra el auto y se va. A los country. Por los goles para ingresar a capital es 10 autos, porque Antilo está parada. Claro. No, hoy no ingresa nadie a capital. Es no laborable, no labura la gente. Hoy. Y nosotros sí laburamos, estamos acá trabajando. No, usted y yo laburamos. Exacto. María dice, no te pases de rosca, yo lo quiero mucho. Ya sé. Escuchame, mandale un beso a María, por favor. Así que... Un beso para toda la familia del PRO. Gracias, María, un beso enorme. Sabés que te queremos mucho a vos, a Ernesto, a Raya y a toda la FLIA, desde Martín, Verónica, Cuquito, Laura, todos. Así que, bueno. A todos. Pero toda la familia, sábado y domingo la gente ingresa al capital. Claro, bueno. Escúchame, ¿cómo están los aeropuertos y los trenes en líneas generales y los subtes? ¿Todo bien? Impecable. Yo le digo, no sé qué va a ser. Algunos que quieren ir un poquito a la hora de la micro. Y bueno, hoy el celular tiene todo. Claro, obvio, exactamente. Hoy tiene todo el celular. Así que el conductor de ahí del subte va a ir mirando, total ya es automático. Sí.
y todos van a mirar el partido. Claro. El otro día, cuando se armó lío con los mapuches que quemaron la máquina, Sí, yo me fui en el medio de la montaña, sí. digo, ¿cómo salgo de acá? Y usted me vio en La Nación, el país me vio en La Nación en directo, con el celular de María y me grabó en directo con un link. Mirá yo no vos. lo podía creer. Sí. Con un link, Sí, usted le dan el número de link, pone las coordenadas, Sí. María me hizo dos camarógrafos. claro. Yo no podía creer. Sí, no, hoy en día. A 6.400.000 personas en directo. Claro, sí, señor. Imagínese usted cuando empezó los botones y yo el periodista raso, Sí, si íbamos a creer que en una montaña con un aparatito en la mano Sí. íbamos a salir en un canal en directo. no, olvídate. Con el celular, es imposible. Hoy en día la tecnología, pero y después de la pandemia más. Hijas ya nacieron con el celular. Con Claro, todo. y después de la Nosotros pandemia, nacimos con la Lexicon 80. Arriaga, y después de la pandemia, más todavía se profundizó en este caso. Así Claro, ¿usted tiene la Lexicon 80 todavía? que vos te reís, pero yo tengo la Lexicon 80 de Olivetti guardada en mi oficinita. Exactamente. Sí. ¿Vio? Bueno, yo empecé con eso. Y bueno. No había máquina de sumar eléctrica. No. Era la Facit mecánica. Claro, sí señor, con la manijita de costado, ¿te acordás? Así que, señor, mirá sí, vos, señor. mira, parecemos Canal Retro, Canal Volver. Así que, escúchame, No, ¿qué? bueno, pero ahora estamos modernizados con el equipo que usted tiene, mamita y María. Bueno, pero ¿sabés qué? qué? Le vamos a mandar un saludo a Alejandro Ginar también, ¿eh? No nos olvidemos de Alejandrito Ginar también, ¿eh? Que no me quiero olvidar. No, Ale Ginay, mi productor general. Por supuesto, así que por eso. Bueno, escúchame, ¿qué pasa con las BTV? Cierran ahora en 10 minutos, es así, ¿no es cierto? La BTV cierra a las 13 horas y abre el lunes, perdón. Ah, te agarré. A partir de las 8 de la mañana Sí, y hasta las 18. Ahora están abriendo sí. de 7. Abre de 7 a 20 ahora. Sí, y aparte, escúchame, Arriaga, se viene el verano y todos quieren ir a verificar el auto, hay que apurarse entonces y pedir turno con anticipación. No, ya hay que pedir turno, sí, hay que pedir turno Sí. por internet, no puede. Claro, exactamente. No hay turno. Exactamente. Bueno, Arriaga, escúchame, te voy liberando porque ya nos vamos a conectar con lo que tiene que ver Qatar 2022 y la selección argentina. Así que, Perfecto. Lo más importante de hoy. Obvio. De la celeste y blanco, vamos a Argentina, carajo. abrazo Arriaga, fiun. Fiun a todo el equipo y esas bellas hijas que tiene. Gracias, que me pongo baboso. Un beso enorme, gracias, querido, gracias. Chau. Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, señoras y señores, en el sol de nuestra España edición federal. Y ahora, por supuesto, vamos en 30 segundos, ya tenemos el caballero del deporte argentino, porque tiene la actualidad argentina, que es Roberto La Rosa. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y con esta cortina de Vamos a Argentina todavía para hoy llega el hombre del deporte argento. Es y será Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo va mi amigo? Hola, gente, muy bien, Cachito, muy bien, con una enorme expectativa como tienen todos los argentinos. Yo recién vengo de acá del supermercado preparando algo para ver si esta noche viene un asadito. Sí. Y vos sabés que la gente está toda con el mundial. Es más, el supermercado, que es uno de los mejores supermercados, le voy a nombrar Carreras de acá de la costa. Sí. Son capitales de acá, de la gente de acá. Sí. Dijeron, se abre siempre 4:30 y hoy se abre después del partido. Es decir que hasta las 6 y pico, viste, no va a haber Y yo creo que también todos los negocios, ¿no? Porque me parece que se paraliza el país con este partido, ¿no? Exactamente, escúchame, Roberto, en estos momentos Holanda, o sea, los Países Bajos, le gana 2-0 a Estados Unidos, atención, Sí, está ganando Estados Unidos, que también es un equipo que tiene, vamos a decirlo, muchos extranjeros. Tiene a este chico Des, que es que juegan en el Barcelona, realmente algunos buenos jugadores, pero Holanda con poco, sin hacer mucho esfuerzo, está ganando 2-0. Recordemos algo que es fundamental: el ganador de este partido va a jugar
esperemos con el ganador que puede ser Argentina de Argentina-Australia, ¿no? Esto es lo más importante. Es decir, que tendríamos un camino bastante allanado, por lo menos a intentar llegar a más allá de lo que es el cuarto de final. Argentina, que bueno, se sabe, Di María está lesionado. Sí. Y no, para mí, para todos los que hablan de allá, yo a veces veo a los colegas en Qatar y tienen tantas horas, y aparte mucha gente que tampoco tiene los derechos, y hablan y dan cambio. Para mí juega Paredes. Ajá. Para mí, porque jugaría Paredes en la mitad de la cancha, Enzo Fernández lo liberaría mucho más allá, sería casi un hombre para manejar la pelota cerca de Messi y Joaquín. Vamos a ver, otros dicen que puede entrar Lautaro. Esta también es una expectativa, tener por lo menos un tipo punta a punta como Lautaro, que te exige mucho más a los centrales rivales, y después acompañar con todo el equipo de atrás. Argentina está bien, más allá de lo que significa el poco descanso que tiene, jugadores que en algún caso, si el técnico sabe que no están bien, no los van a poner, como es el caso de Di María. Y habrá que esperar. Australia es una buena selección. Yo la vi con Dinamarca, a mí realmente no me gustó. Ajá. Pero son tan raros estos partidos. Totalmente. Son tan raros estos partidos. Y yo voy a dejar una clave en todo esto. Por lo que pasó con Brasil. Brasil perdió, ¿no? Sí. Brasil perdió frente a Camerún. Sí. Bueno, digamos, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo estoy olfateando que están produciéndose algunos resultados, por lo menos raros. Ajá. Perder Brasil, quedarse afuera Alemania y especialmente en un partido con Japón. No quiero pensar mal, Cacho, pero hoy por hoy el tema de las apuestas en el fútbol se está metiendo en una manera impresionante. Tanto que la selección tiene sponsor y todos los seleccionados del mundo tienen sponsor de lo que significa el juego online. Claro. ¿Querés que te diga algo? Yo a veces estoy olfateando cosas raras. Ajá. Entiendo. Cosas muy, muy raras. En equipos que están clasificados, y algunos pueden decir, sí, los hace descansar a todos. Claro. Pero resultados raros, ¿viste? Que Brasil pierda con un equipo de África, más allá de ser Brasil, y a mí me hace ruido, ¿viste? A mí me hace ruido. Claro. Escuchame, hablando de Brasil, muy complicado el cuadro de salud de Pelé en las últimas horas, muy complicado. Sí. Vos sabés, Cacho, que yo fui corresponsal de la Jovem Pan, una de las radios más importantes de San Pablo y de todo Brasil. Ajá. Y bueno, y tenía un poco la disyuntiva porque hablaba de Maradona y ellos allá se ponían locos por Pelé también. Claro. Creo que en el último tiempo hubo como una reconciliación de Maradona y de Pelé. ¿Y quién te dice que en algún momento más, si Pelé no está tan bien, la final o algo así la pueden ver junto con Maradona desde el cielo? ¿No? Yo creo que, vos sabés que hay un misticismo y hay algo como que tiene el equipo argentino también, que grita mucho por Maradona. Hay algo que fluye de Diego Maradona para que a esta selección le vaya bien, porque Diego era un tipo muy buena leche. Sí. Un tipo distinto que los transitamos, O él te amaba o no te daba bola. Exacto. No te daba bola. Y yo, por suerte, estaba dentro de la gente que quería y que tenía una excelente relación. Diego era un tipo muy particular. Alguna vez lo vamos a charlar, esto si querés, Cacho. Dale, perfecto. Pero bueno, perfecto. Esperemos a Argentina lo de hoy, ¿no? A mí me da la impresión que Argentina puede ganar, puede pasar y esperar esto que hasta ahora pinta como Países Bajos, que a mí me cansa cuando empiezan así Países Bajos, esto le cambian todo, eso Holanda se acabó. O sea, escuchame, partido número 1000 de Leo Messi para el día de hoy, De Leo Messi, impresionante. Una marca terrible, sí. Es impresionante. Uno no toma dimensión, porque a mí me gustan los argentinos, hablan y dicen, no, porque cómo forma el equipo. ¿Vos sabés lo que es, Cacho, para el otro, hoy para Australia, ver esas camisetas que realmente son importantes y gloriosas en el mundo, y ver a Leo Messi del otro lado? Sí, obvio. Vos no te podés imaginar lo que es eso, porque nosotros hablamos mucho del rival, de lo que nos puede generar y todo lo demás. Pero el otro, yo no sé si duerme un tipo que al otro día tiene que marcar a Messi, ¿viste? No, más bien. Es medio bromada la historia. ¿Qué te parece? Así que, bueno, sé que hoy todas las cábalas necesarias para ver el partido de Argentina-Australia a las 4 de la tarde. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Ojalá, Dios quiera que vamos para adelante y a seguir pensando en futuro y en proyectar a esta Argentina en la Copa Mundial realmente. Así que, bueno, Robert, ¿te parece otra cosa? ¿Cómo anda actualidad Argentina? Muy bien, estamos saliendo ahora por FM Tuyú, ahí también en Madariaga, en Pinamar y en Villa Gesell, y aparte, bueno,
la potencia que ha adquirido ahora la 1420, la radio más campera que es con esa, nos permite llegar a muchísimos lugares. Claro, muchísimos lugares, estamos llegando a Tandil, estamos llegando a muchos lugares que antes no se escuchaba y que nos dan la derecha para tener presencia en nuestro programa, que es realmente muy dinámico. Es más, quiero convocarte para el próximo programa para hacerte una notita, porque tu voz es realmente muy especial. Y acá, viste, la locución se toma como un tema menor en la gente que hace radio en la zona, y tu voz es una voz realmente distintiva para Actualidad Argentina y para nuestro programa. Bueno, Robert, te agradezco por los elogios y tu gentileza, por cierto. Así que, Robertito, nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España. ¿Qué te parece? Bárbaro, Cacho, abrazo enorme, crucemos los deditos y esperamos a las 6:00 de la tarde festejar un triunfo argentino. Que sigan todos muy bien, un abrazo enorme y buen fin de para todos. Chau, abrazo grande, gracias Robert. Roberto La Rosa, nuestro hombre, el deporte argentino, mientras va su majestad el paso doble, con esta versión de paso doble te quiero rapidito, fechas de pago, calendario de pago de ANSES, atención, mes de diciembre, estas son las pensiones no contributivas, esta es una semana corta, atención. Documentos que terminan en 4 y 5, cobran pasado mañana, lunes 5 de diciembre, documentos que terminan en 6 y 7 el martes 6 de diciembre, documentos que terminan en 8 y 9 el miércoles 7 de diciembre. Amigos, con todo nuestro equipo completo de trabajo, en Nicolás Olechea, Mili, Dipsa, Belén, Dipsa, Ernesto Arriaga, Tony Cabot, Roberto La Rosa, Mónica Cervantes. ¿Quién les habla? Oscar Di Profio Bernardis. Les digo gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España. Dios mediante, por lo menos el próximo sábado, minutos después de las 10, aquí en esta radio, que es Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. A todos ustedes, gracias, buen fin de semana y hoy vamos a Argentina. Chau, buena vida para todos y buena España también para el martes. Chau. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.